Muy buenas noches y bienvenidos al Catálogo. Es miércoles 14 de marzo y por fin hoy, después de varios meses, sobre todo las últimas semanas de muchísima presión ciudadana, se ha celebrado un debate en el Congreso de los Diputados monográfico sobre las pensiones. Después del programa de hoy, ustedes sacarán sus propias conclusiones sobre si ha sido un debate light, digamos cortoplacista, teniendo en cuenta que hay 9 millones de pensionistas en nuestro país y hay mucho en juego porque son 9 millones de personas que votan, o si por el contrario consideran ustedes, después de lo que van a ver, que ha sido un debate profundo donde se ha abordado la agonía del sistema actual de pensiones de nuestro país, tal y como estamos, por diferentes factores que esta noche veremos, y se han propuesto medidas, digamos, a medio y largo plazo. Ya les digo yo que su conclusión muy probablemente vaya a ser esta última. Les diremos por qué. Como les digo, el futuro de las pensiones está en juego. Prueba de ello es que se ha hablado durante toda la mañana de este asunto en nuestro país. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ayer nos preguntábamos qué es lo que iba a decir, si iba, digamos, a meter o a incluir en los presupuestos generales del Estado de este año alguna medida para revalorizar algo más de ese 0,25, que es lo que han subido las pensiones, y efectivamente se ha sacado, como se dice comúnmente, 4 conejos de la chistera, o 3 en este caso, ayudas fiscales en el IRPF a pensionistas y a familias. También concretamente ha dicho que las pensiones mínimas las va a subir y también las de viudedad. No lo ha cuantificado, tampoco ha dicho cuánto o cómo se iba a pagar. Eso sí, supuestamente va a ser a cargo de los presupuestos, como les digo, del Estado. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Por mi parte, señorías, ya les adelanto que en el proyecto de presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias, y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. El sistema de las pensiones es un debate fundamental que, no solo porque esté en la calle y los pensionistas, los jubilados hayan decidido ahora salir. Nosotros en este programa lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, que había que revisarlo, que había que tomar medidas profundas, y veremos hoy qué es lo que se tiene que hacer. Va a estar con nosotros el economista Diego Sánchez de la Cruz para analizar aspectos concretos, cosas interesantes para que vean ustedes qué es lo que ocurre con las pensiones. En primer lugar, nos vamos a preguntar cuáles son los gastos medios de un pensionista. Un pensionista, un jubilado, ¿a qué gastos tiene que hacer en su día a día? Ya sea el pago de servicios energéticos, la gasolina, la ropa, los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Y a cuánto asciende, digamos, de lo que es su pensión? Y otros gastos que pueda tener, sobre todo para que vean ustedes si con las pensiones que hay a día de hoy se vive bien o no se vive bien. También hablaremos del IVA de los productos. Esto es absolutamente discrecional. ¿Por qué el gobierno, anteriores y otros, mantiene, por ejemplo, el IVA de los pañales, ya no solo los que utilizan los niños, sino las personas mayores, en el 21%, y hay otros tantos productos, como por ejemplo los preservativos, la píldora del día después, que están en el 4%? De todo ello vamos a hablar. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué margen tiene el gobierno para todo ello? Hablaremos de los últimos 10 años, cómo ha sido el aumento de los precios, del IPC y también del poder adquisitivo de los pensionistas. ¿Está acorde o no está acorde? Ya les digo yo que según el Instituto Nacional de Estadística no ha habido mucho pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, sobre todo porque saben que en los últimos años la inflación ha estado en torno al 0% y las pensiones apenas se han revalorizado. Otros años sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la electricidad? En los últimos 10 años ha subido más de un 50%. Ahí, en la factura de la luz, sí que se ha perdido mucho dinero. En la gasolina ha subido otro 30 y tantos %, o en los alimentos, que también están muy por encima de la revalorización de las pensiones. Y también hablaremos de las pensiones de los políticos, de hasta cuántas, digamos, pensiones puede compatibilizar un político en nuestro país, cuántos años tiene que haber sido representante público para poder cobrarlas, y haremos la comparación de todo ello con los pensionistas. Interesante debate que vamos a mantener esta noche, y también estamos a menos de 24 horas de que se celebre mañana un debate importantísimo en el Congreso de los Diputados. Es la derogación o no de la prisión permanente revisable, y en el colectivo español, en todas nuestras mentes, en nuestros corazones, sigue el recuerdo del pequeño Gabriel. Y por eso mañana dicen muchos políticos que no se debe legislar en caliente. Pero como en España, desgraciadamente, cada X tiempo ocurre este tipo de asuntos, es muy difícil abstraerse de una realidad como la que ocurría el pasado domingo. La asesina confesa del pequeño Gabriel hoy ha pasado a declaración judicial. Y atención, ha dicho: al final, con la rabia, acabé asfixiándole. Dice después de haber tenido un ten con ten, una disputa con el menor. Y dice que por ello la asesinó. Vamos a escuchar un extracto de lo que decía
Lo verán esta noche porque tenemos un extracto de su confesión delante de la Guardia Civil. Por cierto, mañana seguirá confesando o declarando delante del juez porque quiere todavía recabar más pistas. Y ya les digo, estos son los 4 rostros que mañana, o los 5, que van a decidir el futuro de este tipo de pena en el Código Penal. ¿Volveremos al año anterior, al 2015, o seguiremos con la prisión permanente revisable para que determinados criminales, delincuentes de nuestro país, paguen duramente por los crímenes tan atroces que han hecho? La propuesta es del PNV, aquí lo vende Aitor Esteban. La izquierda apoya la derogación. El Partido Popular, que es quien la impulsó, claramente pretende que siga igual. Y Ciudadanos está ahora sí, ahora no. Hace 2 años, junto con Pedro Sánchez, firmó un acuerdo para derogar la prisión permanente revisable. Ahora parece que se arrima al Partido Popular a seguir con este tipo de pena. Interesantísimo debate que veremos esta noche en El Gato, así que si les parece pasamos ya a la mesa que hoy nos acompaña. Les presento a nuestros analistas. Está con nosotros Benjamín López, a quien ya saludamos. Benjamín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Encantado. Rocío Monasterio, buenas noches. Buenas noches, Gracias Gonzalo. por estar aquí en el programa. Muchas gracias a vosotros. También viene desde Barcelona, recién llegado, Jordi Cañas. Jordi, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en El Gracias Gato. a ti. Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches. Yo vengo de más lejos. ¿De dónde? De París. Hoy mismo, de París. Hoy mismo, de la ciudad de la luz. A mí es que la luz me atrae, por eso voy. Efectivamente. ¿Ha ido a buscar algo más allá de luz? No, he ido a buscar un interesante acuerdo de cooperación con un bufete importante de abogados franceses. Y bueno, pues tenemos un principio de acuerdo. En fin, hay pleitos en Francia, sobre todo hereditarios, que conciernen a ciudadanos españoles. Bien. Y es bueno que haya colaboración profesional. Bueno, pues bienvenido, gracias por estar aquí en un día que entiendo que estará usted especialmente cansado. Gracias. No, que va. ¿No? Estoy, vamos, Está usted fuerte, ¿no? estoy bien. He venido escuchando música en el avión vamos, no he podido dormir porque había unas turbulencias de la pera, por no decir otra cosa. Pero Mejor, déjelo ahí de la pera, nos quedamos con eso. Bueno, gracias, don Miguel, por estar aquí. También les presento, vuelve al Catalagua, el ministro García Margallo, a quien ya saludamos. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Interesante, jornada en la que hoy el ministro sigue como diputado en el Congreso y nos va a contar qué ha ocurrido hoy con las pensiones, mañana con ese debate de la prisión permanente revisable. Conectamos con nuestra reacción. Fátima García Manzano, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia esta noche en El Gato con, sobre todo, las redes sociales y los WhatsApps. Adelante. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los espectadores que nos siguen día tras día desde sus casas. Lo pueden hacer, como siempre, de 2 formas. La primera de ellas, añadiendo el siguiente teléfono en sus agendas: 670 03 45 43. 670 03 45 43. Nos añaden y nos pueden enviar WhatsApps que irán viendo en la pantalla, en la zona inferior de sus pantallas durante todo el programa, o también notas de audio que pondremos al final del programa. La segunda forma, gracias a Twitter. Si nos siguen en nuestra cuenta oficial, @gato_directo, @gato_directo, o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden también que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, desde donde pueden seguir el programa en riguroso directo. Así que ya saben, anímense y participen. Soy de la Muchísimas gracias, Fátima. Enseguida empezaremos a mostrar en la pantalla sus mensajes. Gracias, Fátima. Miguel. Importante información que tenemos que abordar en primer lugar en El Gato sobre nuestros espectadores que puedan tener algún tipo de hipoteca, sobre todo los gastos hipotecarios, las comisiones de apertura. Tenemos algunas novedades judiciales, pero desde tu despacho, ¿cómo las estáis abordando? ¿Qué consejos le darías a nuestros espectadores? bueno, sobre todo que no decaigan en su afán de impugnar los gastos hipotecarios indebidamente cargados por las entidades bancarias. En particular, hay un capítulo sobre el que nos pregunta mucha gente, y es las dichosas comisiones de apertura. Es decir, cuando uno suscribe una hipoteca, sobre todo de aquí para atrás, pues muchas veces, claro, como tú necesitas el dinero, vas a lo que el banco en realidad te impone. Y te dicen, mire, tiene usted un 1% de comisión de apertura. Ah, muy bien, pues un 1% de comisión de apertura. He pedido 150.000 euros, pues ahí tengo 1.500 euros de más que me cobran. Y sobre esto, ¿qué están diciendo los jueces? Los jueces lo que están diciendo es que esas comisiones no responden a ningún servicio real y efectivo que el banco le esté prestando al cliente, y que por tanto es una parte más de la abusividad, una parte más de la cláusula abusiva. Digo esto porque hay gente que se ha desanimado con la reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
que se publicó, bueno, un resumen como noticia el día 28 de febrero pasado, el miércoles 28 de febrero, en donde se decía que el impuesto de actos jurídicos documentados, que eso no lo tenía que pagar el banco. Ha habido gente que se ha desanimado, bueno, pues si me quitan el principal capítulo ya me queda poco que reclamar. No, no le queda poco que reclamar, le queda que reclamar... ¿Qué le queda? A ver, concretamente, además del impuesto. Además del impuesto, que ya veremos lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo mismo pasó cuando el Tribunal Supremo falló a favor del BBVA el 9 de mayo de 2013, diciendo que la cláusula suelo sí, que se tenía que anular, pero que no había retroactividad más allá, o sea, más hacia atrás del año 2013. Luego vino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo, no, mire usted, el Tribunal Supremo Español se ha equivocado y hay que retrotraerlo. Pues aquí, cuando recurramos, yo estoy convencido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede que enmiende la plana al Tribunal Supremo. Pero mucha gente que se ha desanimado con esto no cae en la cuenta de que ese 1% que le cobraron indebidamente por la comisión de apertura también es reclamable, junto con los gastos notariales, los gastos registrales, los gastos del gestor, tasación, etcétera. Es decir, hay muchos capítulos todavía por los que pelear. Y se puede ganar, Miguel. Y se puede ganar, absolutamente. Pues ahí tienen, número de teléfono 983 30 20, o si no, la página web duran-y-duranabogados.com. Gracias, Miguel. No duden en ponerse en contacto con este despacho si están en esta situación y no den por perdido este dinero, porque lo pueden recuperar, tal y como nos cuenta nuestro letrado de cabecera. Brevísima pausa de publicidad, un breve consejo y estamos aquí de vuelta para entrar en materia en este interesante miércoles hasta ahora. ¿Estás cansado de la baja rentabilidad y de las altas comisiones que te cobran los bancos o los fondos de inversión? Indexa Capital te ofrece la solución: menos costes y más rentabilidad para tus inversiones a largo plazo. Indexa es el gestor automatizado de inversiones líder en España. Gestionan carteras para sus clientes con fondos indexados, principalmente de Vanguard, la mayor gestora del mundo. También te ofrecen los planes de pensiones indexados con las comisiones más bajas en España. Te ofrecen una cartera de inversión completamente diversificada, transparente, con las comisiones más bajas del mercado y con máxima seguridad para tu dinero. Para saber más, entra en indexacapital.com. Menos costes, más rentabilidad. Bueno, el futuro de las pensiones. Vamos a hablar, si les parece, sobre este interesante asunto que después de varias semanas, como les decía al comienzo del programa, de presión ciudadana, nuestros mayores, nuestros jubilados han salido a las calles, el gobierno tomaba nota, el gobierno y todos los partidos políticos, y Mariano Rajoy decidía convocar para hoy un pleno monográfico sobre el Sistema Nacional de Pensiones. Ahí ven la llegada del presidente del Ejecutivo a la Cámara Baja para abordar cuál es el estado de salud y sobre todo las medidas que deberían, aquí está el ministro Margallo también entrando en el hemiciclo, las medidas que deberían abordarse de manera inmediata para la sostenibilidad del sistema. Sí que es verdad que viendo el debate y el transcurrir del mismo, no se han hecho muchas propuestas, también era de esperar a medio y largo plazo, sino que vamos a escuchar en primer lugar las medidas a corto plazo que de inmediato ha anunciado el presidente del Gobierno acerca de las pensiones: subir las pensiones mínimas, las de viudedad e incentivos fiscales a familias y el resto de pensionistas, eso sí, siempre que se aprueben los nuevos presupuestos, los de 2018. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Por mi parte, señorías, ya les adelanto que en el proyecto de presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias, y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y el importe de las mismas dependen del empleo, de que trabajen muchas personas y que lo hagan en empleos cada vez mejores. Solo si hay más gente cotizando se pueden pagar más y mejores pensiones. Por ello, mi prioridad es hacer todo lo posible para seguir creciendo y para crear empleo cada vez más estable y cada vez mejor remunerado. Las pensiones no se van a congelar. Les garantizo mi compromiso absoluto de que este Gobierno hará todo cuanto esté en su mano para mantener y revitalizar cada día el consenso político y social sobre un asunto tan trascendental. La entrada de nuevos pensionistas en el sistema supondrá en este año 2018 un aumento del gasto en pensiones de más de 3.800 millones de euros.
Desde luego que lo que ha dicho el presidente del Gobierno es cierto. En gran parte depende del empleo de la población activa, pero también es verdad que teniendo en cuenta los salarios precarios que hay en nuestro país, las bajas cotizaciones, que los jóvenes ni se independizan, ya ni hablar de tener hijos, que es, como saben, la baza, ¿no? El eslabón principal para el sostenimiento del sistema de las pensiones. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la oposición, mientras que con Albert Rivera, con Ciudadanos, parece que ha habido una especie de entente cordial sobre qué es lo que se debe hacer. Partido Socialista y Podemos, los dos van a una. Critican al Gobierno, le acusan de electoralista y, sobre todo, piden que se creen nuevos impuestos que paga la banca. Luego no ha dicho si la banca lo va a repercutir a los ciudadanos o no, pero en fin, para que por lo menos las pensiones se suban acorde al IPC. De medidas a medio y largo plazo, eso lo dejamos para otro día. Derogar leyes o que pidan subir las pensiones son muy fácil, lo difícil es reformarlas y hacer que sean sostenibles. Eso lo hace cualquiera, no hace falta ni ser diputado ni ser legislador. La obligación de un legislador no es proponer cosas populistas. La voluntad de un legislador es garantizar este sistema en el futuro. Las pensiones más bajas van a subir 2 euros. Están subiendo 2 euros mensualmente. ¿Usted cree que los pensionistas de este país se merecen esto? ¿Usted se lo cree realmente? Es indecente, señor presidente del Gobierno, que desde su bancada se haya dicho a los ciudadanos españoles que se hagan un plan de pensiones privado. Una de las bases fundamentales de la democracia es que el Estado tiene que garantizar unas pensiones dignas para todos los ciudadanos, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice la Constitución española. Dejen de vetar. La sede de la soberanía popular es este Parlamento. Permitan que este Parlamento discuta y vote las propuestas de la oposición. Ojalá Ciudadanos deje de apoyar en la mesa del Congreso de los Diputados los vetos que están robando la legitimidad democrática de este Parlamento. Bueno, ministro Margallo, le pediría un breve análisis titular de qué es lo que ha ocurrido hoy. ¿A su juicio ha sido un debate productivo o cree que ha sido, digamos, un tanto light y no se ha ido al fondo de la cuestión? Lo que me parece es que ha sido un debate de luces cortas, es decir, todos los grupos y el Gobierno y el partido que sostiene al Gobierno, en el que yo milito, nos hemos centrado en las medidas para este año. Son las medidas que se van a incorporar a este presupuesto. Y el tema de las pensiones hay que abordarlo con luces largas. Es decir, este problema se empezó a detectar en todo el mundo en 1973, coincidiendo con la guerra de Yom Kippur, el petróleo y la alteración de los pilares del estado de bienestar. Las tendencias demográficas se invirtieron, empezó a bajar la natalidad y aumentar la esperanza de vida. Eso fue ya muy serio en el año 2000. Schroeder, de hecho, empezó en Alemania en el año 2003 y nosotros de una vez tenemos que abordar este tema. Y a mi juicio lo que hay que romper es un hábito perverso. Es creer que las pensiones dependen exclusivamente de las cotizaciones. Si eso fuese así, teniendo en cuenta la caída de la tasa de natalidad, que es dramática, en España nacen hoy menos hijos que al final del siglo XVIII, en que la población era la cuarta parte de la actual. Y nacen menos hijos que en plena guerra civil, que es decir, en pleno conflicto bélico y en que la población era la mitad. Y la esperanza de vida, por fortuna, somos el segundo país más longevo del mundo después de Japón. Eso quiere decir en cifras que si en el año 1976, cuando hicimos el contrato social que se plasmó en la Constitución, por cada jubilado había 5,76 españoles trabajando, en 2016 hay 3,28. Y en el año 2036, que eso en términos de pensiones es el siguiente telediario, habrá solo 1,94. Como tú no puedes subir las cotizaciones, porque eso es un coste laboral que te saca de la competitividad, tienes que romper el tema y decir, mire usted, las pensiones responde al presupuesto en su totalidad, como con todos los impuestos, y esto ya es un problema de prioridades. Es el viejo dilema de Samuelson de cañones o mantequilla. Decidimos qué es lo que queremos dedicar a exteriores, a defensa, a interior, a funcionarios, a pensiones, etcétera, y luego se decide con qué impuestos se pagan. Pero esto es un tema muy a largo plazo. Hemos hablado aquí de un problema de natalidad, eso son ayudas familiares y conciliación. Necesariamente vamos a requerir la ayuda de los emigrantes. La población española sin emigrantes sería hoy 7 millones menos, por tanto 7 millones de personas menos en edad de trabajar, lo cual quiere decir que hay que ordenar la emigración ordenada sí, emigración desordenada no.
Hay que incidir en el empleo, sobre todo donde tenemos una tasa de actividad muy baja y una tasa de desempleo muy alta, sobre todo en determinados colectivos, en jóvenes, mujeres y mayores de 55 años. Hay que incentivar el que la gente siga trabajando, no obligarles, sino incentivarles a que siga trabajando. Hay que cortar los cuellos de botella de la economía española que no nos permiten ser productivos. Es decir, nuestro problema es que somos muy poco productivos. E insisto, hay que cambiar la filosofía. Es decir, las pensiones es un gasto más. Se ponen encima de la mesa como cualquier familia, colegio de los niños, el pago de hipoteca, la electricidad, y ahora vamos a ver, lo pagamos con todos los ingresos de la familia. No es decir, como bajan las cotizaciones, bajan las pensiones. Oiga, ¿por qué? A nadie se le ha ocurrido decir que hay que cerrar las universidades porque las tasas universitarias no cubren los gastos. Efectivamente. Pero eso es un programa muy a largo plazo. Yo siempre he creído que esto ya no es un problema de Pacto de Toledo, que contempla las pensiones aisladas, es un problema de Pacto de la Moncloa como en el 77, toda la estructura económica del país. ¿Y hay voluntad política, señor Margallo? Porque yo, desde luego, por lo que hemos visto hoy, y usted que es conocedor, la hay. Sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los interlocutores y quién está en la oposición. Y sobre todo, ministro, teniendo en cuenta que son 9 millones de pensionistas, 9 millones de votantes. No, son más porque, claro, son sus familiares y esto afecta también, es decir, no solo a los 9 millones de jubilados, es que gente ya de una edad de 30, 40 años empieza a preocuparse de saber si cuando se jubile va a tener una pensión o no. Y dice, oiga, si no la voy a tener, dígamelo, para que yo adopte mis medidas. Es decir, esto es un problema, es el tema de nuestra generación y para mí ha sido mi tema. Yo la primera vez que escribí esto fue en 1977. Por cierto, tengo un libro de 2004 que prologó el propio Rajoy, en donde las medidas que yo acabo de señalar, Natalia, control de inmigración, empleo, productividad, etcétera, cambio de filosofía, están recogidas. Y hoy, insisto, nos hemos centrado en un tema muy corto. Y el presidente lo prologó sin leerlo, porque no se están tomando muchas de esas medidas, señor. Vamos a ver. El problema, insisto, es que hoy el debate se ha centrado porque está condicionado por las manifestaciones que ha habido y por la manifestación del 17. Y de lo que se trataba era de taponar las vías de agua más evidentes en vez de replantearse qué es lo que hay que hacer. Todos los grupos, no solo el gobierno. Es decir, ¿qué ha anunciado el presidente? Que habrá en presupuestos una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y que habrá una deducción fiscal especial para las personas de tercera edad, teniendo en cuenta que, decir, pero eso es para mañana, no es para decir, no es para una generación, que es de lo que tenemos que hablar. Efectivamente. Bueno, interesantísimo debate. Primera reflexión del ministro Margallo. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, la pauta manda, y regresamos aquí al Gatalagua para seguir analizando el sistema de las pensiones y el debate de hoy. No se lo pierdan. Y 25 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua analizando lo que ha ocurrido hoy con el sistema de las pensiones. Decía el ministro Margallo que era un debate de luces cortas o luces largas. Hoy, desgraciadamente, ha sido cortas. También es verdad, con los presupuestos a la vuelta de la esquina, con las manifestaciones de pensionistas y jubilados, incluso en las puertas del Congreso en las últimas semanas, y no se ha debatido más allá. Nosotros no solo vamos a analizar las propuestas de hoy, sino que también vamos a hacer un debate más a largo plazo. Venga, pedía la palabra Jordi y después el resto de la mesa. Cuando no se tiene un verdadero programa de reformas y uno cree que la mejor forma de hacer política es no hacer nada, llega un momento que la realidad te supera. Porque vamos, tampoco hay que ser un gran demógrafo para darse cuenta de cuáles eran los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar ya. Ni había que ser un gran político para prever que el actual Pacto de Toledo tiene que reformarse o cambiarse radicalmente. Y no hay que ser especialmente listo para darse cuenta que un país tiene un problema cuando está creciendo a más del 3% y tiene un déficit de cotizaciones sociales que le impide pagar a día de hoy las pensiones. Digo yo, es decir, quien se sorprenda del problema cuando se viene alertando y hemos visto cómo ha evolucionado la hucha de las pensiones, la mal llamada hucha de las pensiones a lo largo de esta crisis, y cómo está evolucionando el problema incluso con crecimiento sostenido, es porque sinceramente considera que la mejor forma de afrontar los problemas es no afrontándolos. Bien, eso es una opción. ¿Qué pasa? Repito, que la realidad te supera. Entonces, que sigo considerando que la grandeza de una nación se sigue midiendo por cómo trata, entre otros, y especialmente a los más débiles, y entre otros, y especialmente a los mayores,
y entendiendo que el tema de las pensiones es un asunto de Estado, y entendiendo que creo que el conjunto de las formaciones políticas de este país y el conjunto de su ciudadanía quiere que se garanticen estas pensiones, es decir, el qué es común y el cuánto también, porque yo creo que a todos nos gustaría que las pensiones subieran como mínimo con el incremento del IPC, y seguramente en los casos de las personas más desfavorecidas o con menos ingresos, más. La pregunta es, ¿cómo? Esa sería la sensata. La sensata es que el Gobierno de la Nación y la Cámara de sus representantes debatieran en cómo garantizar la sostenibilidad del sistema y un modelo que fuera capaz de dar respuesta a lo que parece que es una voluntad mayoritaria de la sociedad, que es que las pensiones son un pilar fundamental en nuestra nación, ¿verdad? ¿Por qué no se ha hecho? Repito, porque falta un verdadero programa de reformas, porque es evidente que el actual sistema de cotizaciones carga especialmente en las rentas del trabajo y carga especialmente incluso en la contratación y el empleo el pago de las pensiones. Primero, ya es insuficiente, y segundo, es un lastre en sí mismo para la creación de empleo. Luego, hay que buscar fórmulas imaginativas. Claro, el presidente lo ha dicho hoy. Yo escuchaba al señor Margallo con el respeto y la atención e incluso la admiración que me tiene acostumbrado. Pero claro, lo que ha dicho él no es lo que ha dicho el presidente Rajoy, que ha dicho que tenía suele que ocurrir últimamente. Suele ocurrir últimamente. No lo digo para buscar. No lo digo con la intención malévola de buscar la discrepancia o la diferencia. No, lo digo porque a mí lo que dice el señor Margallo me parece que es lo correcto, pero lo que escuchó el presidente Rajoy no. ¿Por qué? Porque él decía que que eso tenemos que garantizar con las cotizaciones. Ojalá, pero va a ser muy complicado. Y entonces, o asumimos que tenemos que empezar a pensar si esto tiene que pagarse vía impuestos, vía contribuciones especiales, vía impuestos especiales, es decir, de una forma diferente a la que tradicionalmente hemos asumido como la normal, o no podremos garantizarlo. Y para acabar, miren, yo estoy convencido que en este tema hay mucha gente que quiere hacer un uso electoral, seguro. Hay mucha gente, como decía el ministro, mira con luces cortas. Pero yo creo que los ciudadanos, y especialmente las personas mayores, son perfectamente conscientes de aquellos que van a proponer y van a poner encima de la mesa propuestas que les garanticen su situación, que garantice a aquellos que llegaremos algún día a la pensión a cobrarla. Porque espero que eso se producirá. Porque es inevitable, porque repito, y aunque algunos piensen que la mejor forma de hacer política es no hacer nada, tenemos una obligación que no solo es moral, que es el de la dignidad de una nación, que es garantizar que aquellas personas que han dado todo por nuestro país, cuando llega su vejez, tengan garantizada su vida y su calidad de vida. Chasqueaba los dedos Miguel Durán. Venga, Miguel. Claro, pero con brevedad. Yo es que voy a ser menos piadoso. Entiendo que además nuestros papeles son distintos, ministro. Por eso te voy a proponer que permitas que, así como tú has calificado el debate como de luces cortas, he creído entender, y como yo ni tengo muchas luces ni las uso apenas, yo diría que lo que revela el debate de hoy es que ha habido un altísimo índice de mediocridad, porque yo esperaba incluso que la oposición dijera cosas que pudieran, más allá del populismo con el que se afronta este asunto, pudieran representar propuestas creíbles. Y eso no lo he encontrado ni en la señora Robles. La señora Robles, aparte, yo la he oído otros cortes y he visto noticias donde se recogen pues expresiones de ella, ¿no? Y el señor Iglesias pues tampoco. El señor Rivera pues ha dicho algo que es, a mí me parece más razonable. Tampoco le he oído muchas cosas, pero en fin, mediocre, José Manuel. Me ha parecido a mí todo eso más que de luces cortas, sinceramente, hablando quizá con un poco más descarnadamente, ¿no? El sistema de pensiones nuestro, aparte de que no es sostenible, y eso quizá debieran empezar a decirlo, y que hubiera consenso sobre eso, tampoco sería malo, porque no hay peor cosa que tratar de engañar al pueblo, porque más tarde o más temprano nos vamos a dar de bruces con todo eso. Pero además, el sistema está gastando en cosas que no tendría que gastar. Por ejemplo, ¿por qué se contabiliza en el gasto total de la Seguridad Social los sueldos de todos los funcionarios que trabajan en el sistema?
¿por qué no se extraen del sistema, por ejemplo, todo lo que son pensiones no contributivas? ¿Por qué no se quitan del sistema las pensiones de viudedad? Que, por cierto, el señor Rajoy debería, si hubiera cumplido la ley, haber empezado a subirlas del 52 al 60% de lo que era la base de referencia del causante, del pensionista que dejó la viuda o el viudo. ¿Por qué no se saca todo eso para que por lo menos empecemos a despejar un poquito la contabilidad real del gasto de pensiones? Por otra parte, yo, sinceramente, es que creo que o empezamos a caminar hacia un sistema mixto, por lo menos, o la transición va a ser luego mucho más dura. Y finalmente, hombre, si el señor Rajoy quiere hacer gracias tributarias, pues mejor que empiece a pensar seriamente en lo que dicen algunos economistas, que muy desatinados no estarán, que sería empezar a disminuir cotizaciones empresariales para crear mejor empleo, más empleo y mejor empleo, aunque sea a costa de subir el IVA. Eso esa es mi tesis. Claro. Hay economistas que lo han propuesto y son mucho más. No, esa es mi tesis, desde el año 77. Pues me alegro mucho de que tú la puedas defender mejor que yo, evidentemente. Yo también creo en eso. Y, por cierto, la natalidad. Aquí, ¿quién demonios habla de eso? Creemos que después de todo lo que están infectando los partidos de izquierda, el tema de la natalidad con propuestas que van precisamente en contra de eso. ¿Habría un pacto de Estado por la natalidad? Por ejemplo, ¿por qué los empresarios tienen que ser los que por la mera equiparación del embarazo con una enfermedad tengan que pagar la baja de la señora embarazada? ¿Por qué no corre con esa carga el Estado? ¿Y por qué no se favorece luego con compensaciones razonables? ¿Por qué no se favorece la natalidad realmente en este país? Eso no lo hace ni el PP, ni, por supuesto, el PSOE. Yo no le espero en eso, Al contrario, el PSOE lo que favorece es otra cosa. Y Podemos, vamos, yo es que no me veo al señor Iglesias diciendo, señoras y señores, vamos a fabricar nenes. No me los veo ahí. Bueno, a ver, pedían la palabra Rocío y Benjamín. Bueno, yo creo que el sistema de pensiones es la piedra angular del estado de bienestar y tenemos que garantizarlo, pero no se garantiza si no empezamos contando la verdad, ¿no? Y la verdad es que a día de hoy el sistema de pensiones que tenemos hoy es una estafa piramidal, ¿no? Está basado en una demografía que hoy no se cumple, y lo primero que hay que hacer es denunciar el Pacto de Toledo, porque cuando se diseñó resulta que nuestra demografía era así, teníamos muchos jóvenes y pocos mayores, y ahora resulta que es así. Entonces, hay muy pocos jóvenes para muchos mayores. Y con esa realidad que hace que el año pasado, el 2016, nacieran 312.000 bebés, 100.000 menos que en el año 1939, que es la guerra civil, donde había una población de 25 millones en España, pues es insostenible. Efectivamente, con cotizaciones no se mantiene, porque se ha demostrado además este año, si no me equivoco, tenemos un déficit de 18.000 millones, con un crecimiento al 3% y con una incorporación de nuevos cotizantes de 540.000, con lo cual vemos que eso no es la solución. Tenemos un déficit de 18.000 y hoy a mí en el Congreso me han explicado que van a gastar más, pero no me han contado cuáles van a ser los ingresos para llenar esa hucha. Me han dicho voy a gastar más, pero no me han contado por dónde vienen los ingresos. Y claro, si los cotizantes no son la solución, con eso no llegamos, habrá que buscar recursos de algún sitio. Y los recursos, si nos vamos a los presupuestos, no será subiendo los impuestos más a todos los españoles, que estamos expoliados y con una presión fiscal que las familias no la pueden soportar. Entonces, habrá que buscar recursos de otros sitios, ¿no? Y lo que nosotros proponemos, lo que creemos es por qué no nos planteamos de traer recursos, por ejemplo, del gasto político de las autonomías, para dedicar a lo que de verdad nos importa, que son las pensiones. De traer recursos de algún sitio, pero no cargar más a los españoles con nuevos impuestos, ni vía presupuestos, para sostener las pensiones. Las pensiones, por supuesto que hay que garantizarlas, pero no ahogando más a las familias. Y las políticas de natalidad, sí, claro que sí. Podríamos dar un plus, por ejemplo, a los pensionistas que hayan tenido hijos. Un bonus. Un bonus, bueno, a aquellos que han tenido hijos, que han hecho un esfuerzo para criar y para mantener a niños, unas familias numerosas, como es mi caso, que tenemos 4 niños, hacemos un esfuerzo para sacar esos niños adelante. Y esos niños serán los futuros cotizantes. ¿Por qué no damos un bonus en la pensión a aquellos
que han tenido hijos? ¿Por qué no incentivamos que se tengan niños quitándonos las trabas a las familias? Porque ahora mismo tenemos trabas. ¿Por qué no incentivamos la creación de empleo, efectivamente bajando las cotizaciones para lo que los empresarios tengamos incentivos a contratar? ¿Por qué no dejamos de castigar al empresario haciéndole responsable de la maternidad y el Estado empieza a hacer políticas de verdad de protección de la maternidad y de la paternidad? Porque si de verdad nos interesa que España siga existiendo y los españoles sigamos existiendo, porque claro, con inmigración España, con los datos que hay hoy, los españoles desaparecemos. Es un tema de matemáticas, de estadística, no hay que cuestionar nada. Vía inmigración, efectivamente, podemos llenar España, pero ¿queremos seguir los españoles? ¿Queremos seguir existiendo los españoles? Pues entonces habrá que potenciar la natalidad. Incentivar la natalidad, apoyar a las familias, y el Estado tendrá que hacer un sobreesfuerzo para hacer políticas de protección de la maternidad, y esto es urgentísimo, y de incentivar el empleo de los empresarios, quitarle las trabas para que se lancen a crear empleo, que eso nos falta también hoy. Benjamín. Bueno, yo lo primero que preguntaría que es garantizar las pensiones, porque cuando los políticos dicen, no, las pensiones están garantizadas, hombre, yo estoy convencido de que yo voy a cobrar una pensión, ¿no? Lo que nadie me dice es cuánto, claro. Y nadie me dice si va a ser la misma que ahora. Yo estoy absolutamente convencido de que no va a ser la misma pensión que ahora. A valor constante, desde luego, no. Está clarísimo. No, efectivamente, a valor constante me refiero, ¿no? Que, Sí, sí. o sea, comparándola con lo que cobra ahora, no va a ser la misma. Además, con lo joven que tú eres, vamos, eso no lo seguro, dice, bueno, no soy tan joven, pero... Sí, no, más que yo. El caso es que, bueno, las pensiones están garantizadas, pero ¿en qué cuantía están garantizadas? Yo creo que nadie dice la verdad tampoco en este asunto, porque es muy poco popular agarrar el toro por los cuernos y decir que las pensiones van a bajar en el futuro. Es que yo creo que es algo de cajón. ¿Cuánto van a bajar? No lo sabemos. Ningún partido, lo va a asumir en público, pero poco a poco, de hecho, van bajando. Se aumenta la edad de jubilación, lo vemos ahora como eso, no se pueden indexar al IPC. Así bajan. Y van bajando poco a poco, paulatinamente van bajando. Entonces a mí las pensiones de ahora no me preocupan, y sinceramente así lo digo. Y que este año suban el 0,25 respecto al 1, no, es que me preocupa la pensión de dentro de 20 y dentro de 30 años. ¿O qué me van a decir a mí? ¿Que me voy a tener que conformar con 600 euros cuando estoy pagando pensiones yo de hasta 2.000 y pico? Claro, es que eso tampoco es justo. Tiene que haber una justicia generacional que yo no veo, una solidaridad generacional que yo no veo. Entonces, desde luego, si la solución... Yo creo que sí que hay que buscar, de cualquier manera, un sistema de la seguridad social que sea sostenible en sí mismo. No sé cómo, sigue bajando las pensiones, pero que sea sostenible en sí mismo. Porque, claro, si la solución pasa por aumentar impuestos, yo, desde luego, se puede solucionar todo así. Acabamos trabajando todos para el Estado exclusivamente y todos están contentos. Pero es que esa no es la solución. O sea, poner nuevos impuestos lo hace cualquiera. No. En todo caso, sí que es verdad que habría que ver en qué lo gastamos. O sea, el dinero es el que es y tendremos que decidir cuáles son las prioridades. Yo tampoco estoy tan convencido que la prioridad, sí, que esté escrito en mármol, que tenga que ser absolutamente las pensiones. Oiga, ¿y qué pasa con, por ejemplo, los sueldos que dependen del Estado, los sueldos de los funcionarios, de familias numerosas? ¿Qué políticas se hacen para garantizar la natalidad? Para fomentar la natalidad. A lo mejor eso es más importante ahora mismo que mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Es que puede ser más interesante eso ahora mismo que claro, es que hay que decidir en qué pensiones las tienes que garantizar. No, porque si a mí me dices, otra cosa es que cambies. Pero ¿cuánto se ingresa? Sí, claro. El Estado ingresa muchísimo dinero. El Estado ingresa muchísimo dinero y esos 20.000 millones que tiene ahora mismo de déficit los puedes sacar de muchísimo. Pero sí puedes cambiar el sistema. Lo que yo no admito es que me lo saquen de mis impuestos. De más impuestos, claro, ¿no? Pero yo creo que ya pagamos suficientes impuestos, ¿no? En este país. Hay que cambiar el sistema, garantizar un pilar básico público, eso tienes que garantizar, y luego hacer uno que sea de aportación voluntaria y una de aportación obligatoria. Claro, eso podría ser. Un sistema de capitalización mixto, ya lo hicieron en Chile y funcionó fenomenal. ¿El de Chile? No, yo lo que no admito... Salvo de la quiebra... Venga, conclúyeme, Lo que no admito es que me esquilmen más mi sueldo, sobre todo para un sistema que sea de reparto y no de capitalización. Si es de capitalización podríamos hablar. Pero para un sistema de reparto, oiga, que me esquilmen todavía más. Ya, pero no. Pero de verdad, yo creo que, mira, ¿sabes? El drama de este país es que, y es recurrente, repito, yo creo que, de verdad, la crisis tuvo que significar un punto de inflexión a la hora de entender que hay temas que realmente son asuntos de Estado.
pero no como retórica, sino como una obligación. Hay temas que son asuntos de Estado. Quiero decir, hay temas que están íntimamente relacionados. Es decir, las pensiones, con el modelo productivo, con nuestro modelo económico, con nuestro modelo laboral, incluso el educativo está íntimamente relacionado, porque forma parte de un sistema. Es decir, de un país que genera una riqueza y que tiene unas administraciones que la gestionan. Hay que decidir cuál es el nivel de impuestos que queremos llegar a pagar, si queremos llegar a la media de los países de nuestro entorno, cómo se gestionan más eficientemente esos impuestos, cómo se prioriza el gasto, cómo se ajusta realmente a las necesidades del país. Es decir, tenemos que delimitar dónde queremos llegar, porque si no, el debate de hoy, yo sinceramente que lo estoy siguiendo, es de una pobreza intelectual en general, de una pobreza ante un reto tan importante que a lo mejor era una forma de salir del paso que tenía el partido de gobierno para que la bola no se hiciera más grande y decir estamos en ello. ¿Tú crees que realmente que son los impuestos? No, yo no lo sé. Lo que digo es que, desde luego, y eso es una evidencia, o sea, yo siempre digo que este país todos somos forenses, es decir, todos hacemos unos diagnósticos de los fallecidos fantásticos. Lo que no somos capaces es de prevenir y de hacer diagnósticos y de curas futuras. Cuando es el debate, mira, es necesario. Meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos es la solución. Ciudadanos lo llevaba en su programa político. Un segundo, no hablemos todos a la vez. Venga, la Comisión del Pacto de Toledo es el instrumento suficiente como para planificar un gran acuerdo de Estado para garantizar la sostenibilidad y no la justicia, sino la suficiencia de las pensiones a medio y largo plazo. ¿Es o no? No, habrá que crear un foro de debate técnico, político, representantes sociales, para que la gente no se llame a engaño. Bueno, a ver, un momento, Jordi, ¿no? déjame introducir más elementos de debate. En este país, y vamos de a temas seguir. serios. Ahora enseguida seguimos hablando, pero ¿cómo ha ido el poder adquisitivo de los pensionistas en los últimos 10 años? ¿Cuál ha sido el aumento del coste de la vida? Hemos querido hacer la comparación para ver dónde estamos. Fíjense el informe que nos ha preparado nuestra compañera Patricia Tenorio y después lo hablaremos con nuestro economista Diego Sánchez de la Cruz para tener algunos datos clave. Patricia Tenorio, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Gonzalo. Cuando llega el fin de la vida laboral de los españoles, un alto porcentaje de los pensionistas debe reducir considerablemente sus gastos por la notable pérdida de sus ingresos. En este contexto hay que establecer prioridades de consumo, pero ¿en qué invierten el dinero nuestros jubilados? La pensión media en España ronda los 1.074 euros al mes, una cantidad con la que deben hacer malabares para llegar a final de mes. En la mayoría de los casos, la vivienda en la que residen ya no cuenta ni con hipotecas, préstamos ni tampoco alquileres, y también a esa edad los hijos ya deberían haber volado del nido familiar, por lo que los recursos pueden estar destinados casi íntegramente a ellos mismos, esos 1.074 euros al mes. Pero ¿en qué gastan más los jubilados? Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los pensionistas destinan su dinero fundamentalmente al hogar, a la equipación, al mobiliario, a la conservación, también a pagar las facturas relacionadas con la electricidad, el agua, gas y otros combustibles. En tercer lugar se encuentran los gastos de alimentación y también de bebidas no alcohólicas, y también evidentemente las partidas destinadas a ropa, calzado, ocio, espectáculos y cultura, que por cierto se reducen drásticamente. Sin embargo, el dinero destinado a hoteles y restaurantes se incrementa. También, por cierto, el presupuesto para transportes y comunicaciones, pero lo más importante de todo, también los medicamentos. Y la pregunta es, ¿todo esto con 1.074 euros al mes? Bueno, está con nosotros en nuestro plató Diego Sánchez de la Cruz, nuestro economista de cabecera. Diego, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, vamos a hablar del poder adquisitivo de los pensionistas, cómo ha ido en los últimos 10 años, para saber dónde estamos, si ha habido pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo han ido subiendo o bajando las pensiones, el IPC y sobre todo otros gastos que son importantes. Adelante. Correcto. Efectivamente, se está hablando mucho, existe esta duda sobre las pensiones. ¿Cuál es su poder adquisitivo hoy? ¿Cuál va a ser mañana? ¿Y cuál era hace apenas 5 o 10 años? Y vamos a intentar echar un poco de luz y también de leña al fuego de este debate tan encendido que tenemos esta noche, poniendo algunas cifras como las que estamos viendo a continuación. Para empezar, si nos vamos a la verdad oficial, a la evolución del IPC, el indicador que a priori nos da la primera foto de cuál ha sido el comportamiento de la inflación en España en los últimos 10 años, y lo comparamos con el aumento nominal que ha tenido la pensión, vemos que, en teoría, no ha habido una pérdida de poder adquisitivo hasta ahora.
Luego hablamos del mañana, pero hasta ahora sería un 16,5% de aumento, cifra idéntica en el crecimiento de la inflación, por un lado, los precios, y por otro lado, de las pensiones. Pero claro, el gasto de los jubilados en energía, electricidad, gasolina, alimentos y muchas de las partidas que estábamos viendo en ese vídeo anterior es más que significativo. Gastan quizá menos en otras partidas que sí que entran en el IPC también, pero que son más pronunciadas en otros segmentos de la población. Por eso, a la hora de la verdad, vemos que en la práctica hay una gran diferencia entre ese poder adquisitivo y cuál es la percepción que tienen los jubilados. Vamos a ver a continuación en la pantalla cómo una cosa es que en la actualidad, cogiendo los últimos 10 años, no se aprecia esa pérdida de poder adquisitivo, al menos ciñéndonos al IPC, aunque ya estamos haciendo ese aparte, luego hablamos más de eso, pero ya vemos que en los últimos años las cosas están cambiando. El aumento de las pensiones es del orden del 0,25%. No puede ser de otra forma. El factor de sostenibilidad indica que con un déficit histórico de 18.800 millones de euros, no se puede mantener un aumento sostenido de esas prestaciones, por lo tanto, se congelan prácticamente en ese 0,25. Y mientras tanto, la inflación está en el 1,5. Por lo tanto, desde el año pasado, este año, el año que viene, se puede anticipar esta pérdida de poder adquisitivo que se está comentando efectivamente en los debates que hoy vemos. Pero sobre todo, ¿a dónde nos lleva un modelo así? ¿Qué puede suponer el dejar el sistema de pensiones sin tocar, sin apuntalar y sin mejorar? Pues que todas las proyecciones hablan de que en España, donde a fecha de hoy un jubilado puede esperar tener una prestación que más o menos ronda el 80% de su salario como trabajador, la llamada tasa de reemplazo, puede contar en un futuro, en unas décadas, con cobrar solamente el equivalente al 60% del salario. De modo que si usted hoy cobra 100 y espera jubilarse con 80, la cosa puede cambiar dentro de apenas unas pocas generaciones y si usted cobra 100, estaría cobrando 60 al final del periodo. Esa devaluación, esa pérdida de poder adquisitivo, yo creo que es en la que hay que poner el foco, porque la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, desde luego que es un problema, pero lo que puede venir por delante es aún peor. Y vamos a terminar esta parte, luego vamos a seguir hablando de estas cuestiones, pero echando un vistazo a algunos de esos bienes de consumo, algunos de esos servicios que afectan mucho al bolsillo de los jubilados. Por ejemplo, el precio de la luz en España se ha desbocado. Hemos apostado por un modelo energético insostenible. 57% de aumento. Luego echamos cuentas para que veamos lo que puede ser en un recibo de la luz. Pero esto, evidentemente, no hay cuerpo ni bolsillo que lo aguante. La gasolina con un 40% de aumento en ese mismo periodo, en plena crisis, y al menos contenida en los últimos años por cuestiones foráneas que no tienen nada que ver con nuestra demanda energética. Y por último, la cesta de la compra, que es un concepto muy amplio. A veces pensamos en ello en la cesta física que nos llevamos del supermercado. No, son los 500 artículos de referencia que compran todos los hogares y ahí, Gonzalo, el aumento ha sido del 21%. Si lo comparas con ese crecimiento nominal de las pensiones del 16%, pues ahí podemos ver efectivamente que también ahí la pérdida de poder adquisitivo empieza a ser una realidad y, sobre todo, puede ir a peor en los próximos años. Diego, si te parece, vente para aquí. Enseguida volvemos contigo en esta pizarra para que nos expliques los datos oficiales. Decía justo el ministro Margallo que la inflación incluso puede ser mayor del 2%, es decir, que aumentaría más las diferencias. Venga, más elementos del poder adquisitivo y hoy, sobre todo, la factura de la luz, que es al final lo que paga un pensionista, ha subido un 57%, la gasolina, porque los pensionistas evidentemente conducen, y a los alimentos, el pan, gastos que han subido mucho más de lo que se han revalorizado las pensiones, con lo cual ahí sí que están perdiendo poder adquisitivo. Las pensiones y los sueldos, ¿no? Quiero decir, que es que esto afecta también a las familias. A las familias que a lo mejor tienen un señor que es prácticamente mileurista y tiene 2 hijos que mantener y una hipoteca que pagar. Es que claro... la devaluación interna de los salarios sí, de este país. Por eso digo que es que, bueno, me parece muy bien poner el foco en las pensiones, pero solo en las pensiones, y solo en las pensiones de ahora. A mí me preocupan las pensiones de dentro de 20 años o 30. Las de ahora me preocupan muy poquito, ¿eh? Esas sí que están bastante garantizadas, teniendo en cuenta que a lo mejor se devalúan un 2, un 3, un 5%. Bueno, yo creo que eso es admisible dentro de un problema gordísimo que tenemos con las pensiones. A ver, ministro. Vamos a ver, yo respecto a una observación que ha hecho Rocío. El sistema de capitalización efectivamente se estableció en Chile, en la época de Pinochet, lo estableció Piñera y lo han continuado todos los gobiernos de la concertación, pero todos los gobiernos de la concertación están convencidos de que eso es un fracaso. ¿Cuál es el problema en España? Que el salario medio en España son 1.800 euros brutos y el mediano, donde está el grueso del salario, es 1.500 euros brutos. Si tú tienes que pagar un alquiler, tienes que tener hijos, tienes que vivir, no sé cómo vas a sacar dinero para constituir un fondo de pensiones en una cuantía suficiente para que las pensiones sean razonables.
Como sistema complementario me parece muy bien, y de hecho lo tenemos. Hay dos sistemas, los planes empresariales y los planes individuales, que habrá que fomentar, pero eso no es la solución. Luego la Constitución lo que habla es del sistema público de pensiones. La cuestión a dilucidar es: ¿la pensión es un derecho, sí o no? Porque la Constitución dice que los españoles tendrán derecho a una pensión adecuada y actualizada periódicamente. Pero eso está en los principios orientadores de la política económica y la política social, que no constituyen un derecho para el pensionista ni una obligación para la Administración. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2015 que dice eso. Si de verdad queremos que sea un derecho, hay que pasarlo al capítulo de derechos y libertades. Y entonces sí que será un derecho exigible. Tú puedes demandar a la Administración si no te paga. Pero a nadie se le ha ocurrido decir que porque no haya recursos no tenemos que pagar los intereses de la deuda. Un señor que ha comprado un bono o una obligación del Tesoro dice: oiga, yo tengo derecho a que usted me pague este interés y usted me lo paga. ¿Cómo? Es su problema. Entonces, si decimos que esto es un derecho, el problema es lo que estábamos diciendo: ¿cómo se paga eso? Yo he sostenido siempre que lo que hay que sustituir es cotizaciones sociales por impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque las cotizaciones sociales recaen solo sobre los trabajadores. La pague el empresario o la paga el trabajador. Porque si paga el empresario, lo que es seguro es que no subirá el sueldo en la cuantía que lo hubiese hecho, porque es lo que le importa, es lo que le cuesta el trabajador, no que el trabajador se lleve a su casa. Perdón, ministro, ¿qué es impuestos indirectos cómo? ¿Cuáles? IVA. El IVA. Bien, el IVA. ¿Por qué el IVA? Porque en una economía globalizada, y gracias a Dios estamos saliendo de la crisis por el factor exterior, las cotizaciones sociales gravan los productos hechos en Ciudad Real, pero no los productos hechos en Hong Kong. Mientras que el IVA grava los productos hechos en Hong Kong y hechos en Ciudad Real, y si los hechos en Ciudad Real se exportan, se devuelven. Por tanto, el mito de que el impuesto indirecto es injusto, oiga, más injusto que un impuesto que grava exclusivamente a los trabajadores, no se me ocurre ninguno. Bueno, dicen que es injusto porque es lineal, porque lo pagan el mileurista lo mismo que el que cobra 20.000 euros. Pero las cotizaciones sociales la pagan exclusivamente los trabajadores, mientras que el IVA lo pagan los todos. Pensionistas en la factura de la luz, en la alimentación... Los turistas que vienen a España, y tenemos 80 y tantos. Es decir, pero también los pensionistas, la factura de la luz, de la alimentación... De acuerdo. Pero, que ya ha subido muchísimo. De acuerdo, pero el tema de la luz es otro tema, como que ha pasado con las pensiones. Porque aquí lo que no se está diciendo tampoco es que con las pensiones, desde hace muchísimo tiempo, se han pagado muchas cosas que no tenían nada que ver con las pensiones, como decía Miguel. Es que se han pagado las pensiones no contributivas, pero es que se han pagado hospitales, se han pagado carreteras. En tiempos de Franco, cuando no había dinero, se sacaba el dinero de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque una cotización social es lo mismo que cualquier otro impuesto. Y lo que tú no puedes empeñarte es hacer cajoncitos estancos. Y no se te ocurre decir, como si me ha acabado el dinero que tengo de mi segundo empleo, saco a los niños del colegio. Oiga, saque usted dinero de otro cajoncito, pero los niños van al colegio. Bueno, pero yo creo que, siguiendo con ese símil, en cualquier familia... Es teóricamente finalista. Pero en cualquier familia... Pero eso es más antiguo, eso es de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier familia, yo creo que es de sentido común que no se puede gastar lo que no se tiene, ¿no? Y entonces, si no tenemos, si no tenemos, estamos aumentando el gasto, habrá que buscar ingresos. Y yo lo que hablo es de un sistema de capitalización mixto que tiene un pilar de reparto de pensión público garantizado y luego una aportación voluntaria. No hablo de un sistema de capitalización puro. ¿Habéis calculado el coste que supone la transformación? Sí, y tiene que ser paulatino, porque efectivamente si no, no se puede. Pero si tú consigues tener ingresos por la vía, por ejemplo, de desmontar cierto gasto político ineficaz, por ejemplo, de las autonomías, consigues garantizar el pilar básico y fundamental de la pensión pública. De algún sitio lo tendremos que sacar. Sí, 84, unos dicen 84.000 millones al año, otros dicen 86.000. ¿84.000? ¿Reduciendo qué? No, a ver, desmontando el gasto político de las autonomías, centralizando sanidad, justicia y educación. Sanidad, educación y justicia. Recuperando sanidad, educación, justicia. Ya se consigue bastante. Yo entiendo que los políticos que tienen su estado de bienestar lo ven amenazado, pero habrá que reducir este estado gigante que tenemos. No, a ver, el estado que tenemos ahora detrae recursos
trae recursos de los españoles. Y ya es hora de que recuperemos la renta que hemos perdido los españoles, que estamos ahogados lo que tienes a impuestos. que parametrizar, Sí, si tú haces esa estamos propuesta, ahogados es a impuestos. cuánto vas a ahorrar, no haciendo trampas diciendo si recuperamos, si recuperas la sanidad y la educación, Pero ¿cuál es el ahorro? dispuestos ¿cuál es el ahorro anual? Tienes que seguir ¿Cuál es el, A ver, ¿cuál es el ahorro por anual? autonomías más o menos se puede ahorrar 84.000 al año. Desmontamos todo. 84.000 al año. millones, En hombre? gasto político. En gasto político. ¿Qué dices, Sí, hombre? está calculado. Hay estudios varios. informe, oscilan quiero ver el entre- informe. Bueno, hay uno ¿Cuál de Miquel informe? Buesa, si no me equivoco, que lo de 84.000 UPyD. en gasto estructural. Es No, Miquel. de Miquel Buesa. Miquel, 85.000 millones de Mire, euros. ¿estamos dispuestos a hacer ese estudio o no? No, eso es O imposible. directamente nos negamos. No, lo que quiero es que lo enseñes. yo no Si estás diciendo que lo vas a yo no poder entiendo. compensar las pensiones Yo con eso, entiendo que eso os da show me miedo. el estudio. Os da miedo. Porque además tenemos que No, ver miedo no, quiénes, lo que me da miedo es que quiénes hables sin nos datos. estaba hablando. Eso sí, que hables como hablan todos, haciendo populismo Jordi, barato ¿quién nos de estaba algo tan hablando serio como hoy? las pensiones. Los que estaban hoy en el Congreso. Proponiendo un modelo los que estaban quebrado en el en Chile. Congreso hoy, No habléis la a la vez. mayoría Estás de proponiendo ellos, un modelo quebrado en Chile. capitalización mixta. Los Quebrado en que Chile. había hoy en el Congreso, Quebrado. ¿cuántos han cotizado a la Seguridad Social? Rivera, ¿cuántos años ha trabajado en una empresa privada y he cotizado a la Seguridad Social? ¿Qué natalidad? ¿Cuántos hijos tienen? ¿De qué nos están hablando? Nos hablan del mercado laboral. No, pero nos hablan del mercado laboral unos señores que la 11ª legislatura, que fue la más corta de toda nuestra política, resulta que se fueron todos con la pensión a su casa. Pero el modelo Con no 2 es meses verdad. de... Me parece muy mal. Un segundo, a ver, Miguel, Claro, pedías. me parece muy mal. Pedía la palabra Hablemos de Miguel la Durán. pensión de los políticos. Hablemos de la pensión de los políticos. A ver, para dar Miguel, ejemplo. más opiniones al respecto, a ver, que me parece un ¿No debate se han ido interesante. con A ver. una pensión parlamentaria los políticos? Claro que sí, 2.800 mínima, 24.000 77 Los de la 11ª legislatura tienen no se ninguna fueron con una pensión, pensión. que La no. pensión parlamentaria no existe. No hay. No, sí, Tal claro que- que existe. Claro que Pero existe. yo lo sabré yo. Yo sí Bueno, puedo- lo hay. Bueno, no sé Claro si la hay, que hay. pero a nivel autonómico, desde luego que lo La hay. hay. Eso no lo ¿Y a sé. nivel ¿La hay? autonómico? Oye, Claro mira, que te voy la a poner hay. mi caso, Bueno. de verdad. No, de verdad, porque esto sí Bueno, que... un segundo, un momento. No, es que ahora no quiero mezclar, porque que vamos la a hablar hay. de las pensiones y vamos a hablar de ello, pero de las pensiones de los políticos. Pero un segundo, a ver, vamos a completar este debate sobre... había introducido Rocío lo de las autonomías. Pedías la palabra, Miguel, venga. Y más opiniones, Yo venga, no a voy a ver. meter lo de las autonomías, aunque solamente quiero hacer un matiz. Hoy creo que el señor Rajoy se ha equivocado cuando ha dicho que el primero es el gasto de pensiones, que después es el gasto sanitario. Creo que hay un error ahí porque el gasto en burocracia en este país supera al gasto sanitario, para que también sería discutible. No quiero meter más derivadas en todo esto, pero como yo abrí el melón, no sabía, ministro, que tú habías propugnado el tema de la sustitución de cotizaciones, de parte de las cotizaciones por impuestos indirectos. Me alegro mucho de eso porque tú hablas sin duda con más propiedad que yo, pero también un matiz a eso. Si fuéramos a ese modelo, si caminásemos hacia ahí, yo tengo un miedo, y es que no pusiéramos una determinada cuantificación finalista a esa situación, porque cuando en las arcas públicas entra el dinero, eso también tú de eso sin duda sabes mucho más que yo, cuando entra el dinero de forma indiscriminada, al final lo que suelen ser aplicaciones teóricas iniciales se transforman después en subversión de prioridades. No sé si me explico. Quiero decir que al final la dirigencia política acaba haciendo quizá aquello distinto de lo que inicialmente se diseñó. Si, por ejemplo, se dijera, vale, vamos a incrementar el IVA, yo pagaría más IVA, pero a mí lo que no me gustaría es que se me dijera que inicialmente eso es para la sostenibilidad del sistema de pensiones y que luego empezaran a divertir esas cantidades para otro tipo de cuestiones. No, era el único matiz que quería introducir. Todo lo demás es muy Por interesante. cierto, me estoy viendo que en el año 12... Esperanza Aguirre publicó un estudio sobre devolución de competencias, sanidad y educación de las 17 regiones y estableció el ahorro en 48.000 millones de euros. Esto, insisto, todavía así lo que estoy viendo a vuela pluma de informes. Diego, ¿querías decir algo? Ese estudio es un estudio de Jaime Piniés, que es un economista que está vinculado a UPyD en su día.
y hablaba de una cifra de ese entorno. Es decir, yo por hacer algunas matizaciones, ni se puede ahorrar tanto como decía Rocío, ni se puede negar que se puede ahorrar mucho, ambas cosas. Y luego, por otro lado, aunque no es no hay un consenso universal, pero es difícil encontrar un economista que no ponga encima de la mesa la cuestión de reducir el peso que tienen las cotizaciones sociales y aumentar el IVA. Como fórmula de compensación, porque además cuando miras la correlación que hay entre más cotizaciones sociales y menos empleo, es fortísima. Y como el empleo es una de las bases que sustenta las pensiones, este debate yo creo que es bastante evidente. También es cierto que habéis introducido, tanto Jordi como el señor Margallo, una serie de reflexiones sobre el sistema chileno que yo creo que parten de la propaganda que ha recibido el sistema en contra. Es un sistema que ahora mismo arroja unas pensiones del entorno del 90% de reemplazo a quienes han aportado durante más de 30 años, es decir, a quienes han estado de forma útil dentro del sistema. Las pensiones en Chile, para quienes no han aportado... ¿Porcentaje de población que tiene esa pensión? Alrededor del 40% de los trabajadores que están entrando ahora. ¿Y el 60%? Claro, pero Jordi, el resto de trabajadores... ¿El 60% que no ha entrado, de qué rentas son? Te estoy respondiendo. El resto de los trabajadores son los que no han llegado a la pensión media porque no han cotizado durante todos esos años. Para eso está en los presupuestos generales del Estado en Chile la garantía de la pensión mínima, que es más alta de lo que aquí consideramos que creas un modelo dual donde quien tiene más recursos tiene una pensión mucho más elevada que el que no tiene, pero si está inventado eso. Pero este sistema, Jordi, también es el mismo sistema que hay en Australia, el mismo sistema que ha importado Suecia en un 30% de su modelo de pensiones, y además es el sistema en el que de forma complementaria se han fijado tanto Canadá como Reino Unido. Es decir, que no todo en el sistema chileno se debe descartar, ni mucho menos, porque el pilar de ahorro tiene que ser fundamental. Y, insisto, aunque se puede debatir mucho, no podemos comprar toda la mercancía, principalmente la izquierda, sobre el sistema chileno de pensiones, porque detrás de esas pensiones medias de las que tanto se ha hablado, existe la cruda realidad de que Chile es un país que para los nuevos jubilados está pagando pensiones 20 puntos más altas que las de España. Y no es, tampoco los vamos a extender ahora mismo, pero la tasa de reemplazo allí es más alta para los nuevos jubilados. Yo solo te voy a dar un dato. Los países que has citado, excepción de Chile, son países con una renta muy alta, en que la posibilidad de ahorro, la capacidad de ahorro es real. Cuando tienes un sueldo, insisto, de 1.800 euros brutos, tu capacidad de ahorro es muy pequeña. Segundo, esto no es propaganda contra el modelo chileno. Es decir, eso se lo he oído yo a Lagos y Bachelet, que pertenecen a la izquierda chilena, diciendo que se habían equivocado con el sistema de capitalización, pero que no sabían cómo volver marcha atrás. Es decir, eso nadie ahora en Chile defiende eso, nadie, salvo... Ambos han mantenido el mismo sistema en pie y han reconocido que volver al sistema de reparto... Porque no pueden volver atrás. Han reconocido que la vuelta al sistema de reparto daba aún menos pensiones. Entonces, ese sistema no lo podemos descartar. Te aseguro que no. Yo, Gonzalo, si me permites una cosa, porque es que nadie aquí, de momento, nadie se ha mojado en si vamos a cobrar las mismas pensiones que ahora. En el futuro. Bueno, sí que nos hemos mojado. Ha dicho un 60% de tu salario. Diego lo ha dicho, sí. Mientras no se cambie el sistema. Él está extrapolando sin cambiar el sistema, pero es que hay que cambiar el sistema. En ausencia de reformas, pero es que eso no vale. No, claro que vale, porque voy a la segunda parte, que es... ¿Vamos a tirar de más impuestos para cubrir ese déficit? Porque vamos a ver, mira, hay bueno, acaba de decir el ministro Margallo que desde luego impuestos indirectos, que habría que crear nuevos en vez de tirar de cotizaciones. Sí, PSOE y Podemos, impuesto directo a la banca. Gonzalo, para que la gente se haga una idea, porque a veces no somos conscientes de lo que pagamos ya al Estado en impuestos, ¿eh? Un español, con el sueldo medio de un español, tiene que trabajar al año 178 días para pagar impuestos. 102 días de trabajo. Pero si yo he hecho ese estudio. Yo he hecho ese estudio, pues pero lo que propone Margallo, no es subir el IVA. Lo que propone Margallo y lo que está hablando es sustituir, que no es lo mismo. No da igual recaudar, no da igual recaudar en cotizaciones que en IVA. No tienen el mismo comportamiento económico. Eso es lo que estamos diciendo. Y desde luego el IVA tienes que tener en cuenta lo que es el tipo reducido para abaratar los servicios que van a las... Hemos más impuestos no solo se consigue aumentando los impuestos, sino recaudándolos efectivamente, evitando ilusiones fiscales, evitando que multinacionales no coticen en los países por lo que venden aquí, sino que tengan sistemas de eso por supuesto, mayor eficiencia, pero oye, que trabajamos ya 178 días para el Estado. Bueno, hemos hablado del IVA. Por cierto, un estudio que presentado aquí la semana pasada el profesor Centeno y el profesor Bermejo decía, y ahora enseguida lo vamos a ir viendo, a ver si Emilia lo podemos ir viendo, que por ejemplo en lo que son las duplicidades,
establecían duplicidades entre administraciones públicas, la del Estado y las autonómicas. ¿Por qué te ríes, Miguel? Porque ese debate, no te descalifico, hombre, no, me reía anticipadamente porque en el año 2011, cuando el Partido Popular iba a ganar las elecciones, se debatió en este gato profusamente, tú no estabas en el papel que tienes ahora, pero sin duda lo recuerdas, 4.000 y pico de empresas públicas, de las cuales la inmensa mayoría eran absolutamente imprescindibles. Pues mira, el ahorro de esas 4.000 y pico empresas públicas, que sí que es verdad que se han cerrado algunas, lo establecía estos dos economistas en 15.000 millones de euros. Las duplicidades entre administraciones públicas, decía que había unas duplicidades de aproximadamente 36.000, ya vamos por 51.000. Organismos inútiles, considera que se podía ahorrar 7.000 millones de euros, que los desarrolló. Si quieren, luego podemos buscar ese corte. Exceso de sueldos versus del Estado, 23.000. Coches oficiales, asesores, etcétera, etcétera, decían que era 6.000. Sí que es verdad que eso hay que andar, esos son los titulares, pero que desde luego que hay más de un estudio que dice que esas duplicidades, lo que pasa es que luego hay que ser riguroso y hay que ver de dónde se saca o no, más allá del mero titular. Pero que hay estudios... La corrupción. Falta bueno, eso es... Malaya, eres Edu, mira, Rocío, eso yo sumemos. No, espera. La corrupción... Nos lo cuentas después de la publicidad, Miguel, que nos tenemos que ir a la publicidad y nos cuentas cuál es el otro capítulo. Y ahora hablamos del IVA, porque lo introducía el ministro Margallo y también con Diego hemos hecho cuentas de cómo está el IVA a día de hoy, qué se podría subir, qué no, y sobre todo qué productos gastan los pensionistas, que es lo que decía Rocío, que pagan como el que más cuando debería estar, desde luego, como mínimo reducido. Publicidad, hasta ahora. Aquí seguimos. Me gustaría que hubiese votación popular. ¿Quieren ustedes saber cuál es el capítulo que Miguel nos iba a decir? ¿Lo quieren escuchar? ¿Sí o no? Pueden votar y entonces lo que diga la audiencia. ¿Te parece, Miguel? Yo encantado. Sí, mira, la audiencia... No, porque no lo podemos hacer en tiempo real. O sea que venga, Miguel, cuéntanos. Pues hay un capítulo muy importante que yo no sé si Diego tiene algún estudio detectado que lo haya cuantificado alguna vez. El enjambre ingente, enorme, de subvenciones que desde el ámbito político se le dan a amigos, amiguetes, que eso sí es, eso lo coges con el 429 del Código Penal, es decir, tráfico de influencias y demás, y te forras. Porque el lazo con lo de la corrupción, Rocío, en realidad la corrupción es muy llamativa desde el punto de vista penal y todo eso, pero desde el punto de vista de la importancia o la relevancia económica, es decir, lo que pueda haber sustraído fulanito, menganito o el otro, pues desde luego no iba a hacer temblar los cimientos del edificio económico español. Pero en subvenciones, a ver si, no sé... Te lo digo, Miguel. ¿Hay alguien que lo haya hecho ese estudio? Conocéis probablemente, bueno, no lo conoceréis, pero se ha creado una oscura oficina llamada, vamos a ver, Oficina de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que son un grupo de técnicos que están... Que eso existe en toda Europa. Correcto. Y tú lo sabes. Correcto. Y aquí era uno de los pocos países que no tenía. No, sí lo celebro. El problema es que si es buena o es mala, pero eso ya es una cosa. La nuestra de momento, hasta que se demuestre lo contrario, lo está haciendo muy bien. Y esa pregunta que ha hecho no, si digo oscura, porque nadie la conoce. Pero esta oficina de técnicos, dirigida por el señor Escrivá, tiene la respuesta a lo que está preguntando aquí Durán. 20.000 millones de euros que se van a revisar en subvenciones que están por lo menos cuestionables. Claro, 20.000 millones pues no es poco, que se pueden poner encima de la mesa para este debate, que yo creo que además es una aportación muy rigurosa y de esta no puede haber dudas. Es un organismo independiente. Son 2.000 millones más que el supuesto déficit, el déficit de la Seguridad Social. Claro. Un poquito, Nos faltaron 18.000, pues ahí ya tienes, 20.000. Oye, este debate, el que estamos teniendo aquí, los señores del Congreso de Diputados, señor ministro, ya sé que tú no tienes autoridad. Sí, está atendiendo una llamada el señor ministro Miguel. Ahora enseguida regresa al programa. Se tenía que vuelve a ser cierto eso de que el que no ve es como el que no sabe. Este debate que estamos teniendo aquí, a nuestra audiencia, ¿no le parece mucho más instructivo, sinceramente, que las 4 gilipuerteces que se han escuchado hoy en el Parlamento? Es una pregunta inocente la mía, ¿eh? Bueno, pues sí es inocente. Bueno, está clarísima la pregunta. Bueno, vamos a ver una cosa. El IVA lo introducía el ministro Margallo. Nuestra compañera Patricia Tenorio nos ha hecho un informe también sobre los IVAs que repercuten sobre todo a los productos, a los bienes, a los servicios que utilizan los pensionistas. Vamos a verlo y después también lo analizamos con Diego. ¿Qué IVA tienen los productos de nuestros jubilados?
lo más llamativo son los empapadores, llamados formalmente, pero pañales para mayores. Tienen el 21% de IVA. La Seguridad Social los receta, pero no a todos. Tan solo conceden esa ayuda al 10% de la población, los que tengan una pensión no contributiva que no supere los 400 euros. Otro producto importante son las gafas, que deberían llevar un IVA reducido, ya que son un bien de primera necesidad para una persona mayor. No hablamos de unas gafas de sol. En general, las monturas tienen un 21% y el cristal un 10%. Pero, lógicamente, no se sostiene que un cristal vaya sin montura. En cuanto a la dentadura postiza, también tiene un 21%, y eso que nadie se queda sin dientes por gusto. Tiene el añadido de que no está dentro de la Seguridad Social y que cambiarse los dientes cuesta de 1.000 a 2.000 euros. Y un audífono. Más de lo mismo, tiene el 21% de IVA, y estos aparatos los podemos encontrar a partir de 600 euros, el más barato. Y hay un tema destacable del IVA en cuanto a la luz, el gas y el agua. ¿Por qué? Porque si los ingresos de una pensión se reducen por ley un 30%, parece lógico que este impuesto en las facturas también lo haga. Pues no. De la tarifa impuesta por la compañía, un 60% son impuestos. Pero eso es del IVA. Estos son los datos. A ver, Diego, cuéntanos, porque hay muchos de estos productos que afectan, sin lugar a dudas, a nuestros jubilados. Y es discrecional, el gobierno puede subirlos y bajarlos como quiera, por ejemplo, el IVA del 21% a los pañales, que ya no solo para personas mayores, sino también para las familias, que desde luego no se puede entender, los preservativos están... En fin, ¿hasta qué punto hay libertad para ello? Cuéntanos. Bueno, la libertad en este campo es bastante limitada. Hoy anunció que se jubila de los escenarios al final de esta temporada Concha Velasco. Concha Velasco lanzó el IVA en España en una gala de Nochevieja cantando que viva el IVA, y desde entonces tenemos un impuesto, ese viva el IVA, que ha ido viviendo y viviendo hasta llegar hasta el 21% en su tipo general, pero no es un impuesto que dependa solamente de Moncloa, sino que depende, y de las Cortes por supuesto, sino que depende también de lo que nos dicen desde Bruselas, porque a la hora de clasificar los distintos productos hay ocasiones en las que, por mucho que nosotros queramos bajarnos, desde Bruselas nos indican que no es posible hacerlo. El IVA a los pañales, por ejemplo, está en el 21%. Los preservativos, la píldora del día después, están en el 10%. Las gafas están en el 10%. Estuvieron en el 21%. Se consiguieron reducir al 10% de nuevo, pero es que desde Bruselas nos dicen que no se puede hacer esta reclasificación. Por un lado está la guerra que tiene ahora mismo el gobierno, que por fin ha complacido a los oculistas y al gremio, y por otro lado está la guerra que ahora tiene que librar el gobierno con Bruselas, porque desde Bruselas ya se nos dijo que las monturas de los cristales tenían que subir. Los alimentos básicos, sin embargo, fruta, leche, etcétera, están al 4%, que es el tipo más reducido de todos, que es un tipo en el que también entran los libros, por ejemplo, por poner otro caso. De modo que tenemos esta escala entre el 21, el 10 y el 4%, con tipos muy diferenciados y muy distintos. Recuerdo además que cuando comenzó esta crisis el tipo general era del 16%, Gonzalo, y ahora mismo el tipo general es del 21%. Y para que nos hagamos una idea, tenemos todos estos tipos, pero a la hora de la verdad, ¿cuál es el IVA medio que se paga en España? Es alrededor de un 14%. Es la media de sumar tipos máximos, tipos medios y esos casos puntuales del 4% como los que estamos mencionando. Venga, Diego, vente para aquí. Vamos a ver, más allá de lo que pueda decir Bruselas, aquí puede dar unas directrices, pero poner el IVA de determinados productos a un nivel y otros a otro, ¿eso no es discrecional por parte del gobierno? Son directivas europeas que hay unas categorías de productos y te tienes que ajustar. Okay. Y de hecho España se había pasado muchísimo de frenada y estaba seriamente advertida con multa. Creo que llegó incluso a ser multada. No quiero ponerlo, pero desde luego que España lo intentó. Lo que sí puedes es modular los tipos. Lo que tienes son tipo normal, tipo reducido y tipo súper reducido. Y cada uno tiene una lista. Lo que no te dice nada es que el 21, el 10 o el 4. Por ejemplo, mira, estaba mirando los porcentajes de IVA. Cambiar esas categorías. Mira, en Suecia y en Dinamarca el 25% de IVA. Eso sí, se puede. En Portugal el 23%. Que eso es muy importante decirlo. Estos mitos nórdicos de los que tanto se habla, en Dinamarca y en Suecia tú pagas alrededor del 25% y ya, no hay tipos reducidos prácticamente. Todo. Los tipos reducidos hay cuatro cosas es que o ni existen. Cuando hablamos de los impuestos... ¿Pero a qué mitos te refieres? Cuando hablamos de los mitos te refieres? El mito nórdico, el mito sueco... El mito nórdico es que te fríen a impuestos. No, claro. Pero estamos diciendo que no se puede tener esos servicios nórdicos con impuestos de Malta. Porque digo que España está en la media europea, o sea, estamos mal dentro de lo bien, es decir, estamos mal porque son altos, pero estamos en la media europea. Pero claro, hay países, pues Portugal, nuestro vecino,
tiene un 23% de IVA. Las cotizaciones son más altas en España que en la media europea. Claro, ¿qué pasa? Que es que 30% más que la OCDE. Bueno, pero es que ese es Y el eso gran sí que te lástima. resta Cuando miramos, y repito, la necesidad de sentarse fuera del pim pam pum político, porque uno de los grandes problemas de nuestro país siempre ha sido nuestro modelo laboral. No tanto por el modelo, que también, no tanto por el modelo económico, que también, pero es que además hay una constante, que es que doblamos siempre el desempleo de la zona euro, de la zona de la OCDE, siempre doblamos el desempleo. Luego algo ahí no funciona. Claro, obviar que hay un elemento que es distintivo del modelo español, que es la presión de las cotizaciones sociales o la alta presión de las cotizaciones sociales sobre el empleo, y no querer ver que eso es un elemento que a lo mejor, digo ya a lo mejor, porque ahí para eso están los técnicos, lo explica, pero si eso no lo entendemos cuando estamos hablando de la necesaria corrección de nuestro modelo laboral para podernos homologar a nuestro entorno, para que no se dé el caso, yo siempre pongo el ejemplo, en Cádiz hay tasas que ni en África. ¿Y vais a importar más inmigración de desempleo, entonces? que no hay países... ¿Vais a importar más inmigración para tener más parados? Pues no tenemos un paro estructural. Cuando dices a quién estás diciendo... Tenemos, no, porque muchos proponéis el tema de inmigración. No, pero esto es un debate interesante. Tenemos un paro estructural, hay una bolsa de paro que parece que no sabemos corregir en Andalucía, ¿Qué quieres, por ejemplo. ¿de fútbol o de baloncesto? Ya, pero estáis hablando Yo hablaba de fútbol. ¿Quieres baloncesto? No, pero vamos a hablar, pero es muy interesante. Paro estructural. Y con ese paro, ¿qué política de inmigración proponéis en Ciudadanos? Con ese paro estructural, ¿qué política de inmigración proponéis? ¿Qué tiene que ver eso ahora? No, me interesa, pero es una pregunta. Pero estamos hablando de paro. ¿Pero por qué no me quieres contestar, Jordi? Que seguro que lo sabes. Pero está relacionado con el paro. Yo es que estoy hablando de un tema serio. Tú quieres hacer política, mira, de verdad tienes... Pero estabais hablando de importar mano de obra. No, yo te estoy hablando de un modelo laboral y de la necesidad de equiparar nuestra media con el resto de Europa. Ciudadanos no contesta sobre su política de inmigración. Yo creo que hoy los telespectadores están interesados con sus pensiones y con su modelo laboral. Si tú quieres introducir un debate por un tema electoral propio, de verdad, yo creo que estás en tu derecho a hacer un mitin. A ver, un segundo, momento, Jordi. Yo lo que digo es, Jordi contesta lo que quiere, evidentemente, la pregunta de Rocío, pero que tampoco juzguemos si lo de Rocío es electoral, porque a lo mejor le puede interesar, y tampoco desdeñemos el hecho de que la inmigración le puede interesar a los espectadores. Dicho lo cual, el debate es las pensiones y Jordi contesta lo que le dé la gana, evidentemente. No. Ahora ya Miguel, porque desde luego habéis tenido la ocasión, si no os habéis entendido entre vosotros, no voy a ser yo el que... Miguel, venga. Voy a ser muy breve. Si yo solo quería defender modestamente el 1% de IVA para las gafas, nada más, por la parte que me toca. Bueno, bromas aparte, no. Vale, ya está la broma. Pues venga, el comentario. Al ministro, que sabe mucho más que yo de eso, a ver, el IVA, ¿por qué no es más manejable para los gobiernos que componen la Unión? Ministro, ¿es porque del IVA es de donde vive más la hiperburocracia bruselense o eso es una imaginación mía? No, yo creo que es una imaginación tuya. Es decir, las perspectivas financieras no pueden ser más modestas. Y por primera vez las perspectivas financieras, que es el presupuesto de la Unión 2014-2020, son más cortas, más modestas que las anteriores. Si vamos a decir, aquí el problema es que vamos a tener menos gente en edad de trabajar por el tema de la natalidad. Y o lo suples con otras personas o simplemente los ocupados van a ser menores. Segundo lugar, que los que están en edad de trabajar puedan efectivamente tener un trabajo, que eso es acabar con el paro estructural. Y para eso hay que fijarse en los colectivos más desfavorecidos a los que me he referido antes, mujeres mayores de 55 años y jóvenes. Luego tienen que ser, si van a ser menos los que trabajen, tienen que ser más productivos. Y aquí sí que hay mucho que hacer, sin hablar de autonomías. Es decir, el Foro Económico Mundial, que es el más serio, en el índice de competitividad analiza 144 países. Y España ocupa puestos realmente modestos. Mira, trámites para crear una empresa, el puesto 118 de 144. Plazo para poner en marcha un negocio, puesto 99 de 144. Efectos de los impuestos sobre innovación, 130. Y carga de las regulaciones gubernamentales, 123. Y en productividad del trabajo, nosotros trabajamos 1.691 horas anuales. Los alemanes, 1.371. Pero la productividad por hora en España son 31 euros y en Alemania son 46. Esos son los temas serios que hay que tocar. Claro, fundamental. Y añadiría y una eso cosa. yo, si me permites, creo que Jordi te ha apuntado una pista que a mi juicio es interesante. Primero tenemos que decidir cuál es la presión fiscal que podemos soportar sin llevar este país a la quiebra. Una vez que tengas esa presión fiscal determinada, tienes que fijar necesidades. Vuelvo a decir, cañones o mantequilla.
así como los intereses de la deuda. Es una obligación con la que tienes que contar. A mi juicio, con las pensiones actualizadas tienes que contar. Y a partir de ahí empiezas a ver cómo lo haces más eficientemente. Y yo, para sacar esto de la arena política, lo que he propuesto en un libro muy reciente es que hay una agencia estatal de evaluación de los servicios y de su calidad. Una auditoría de dónde se puede ahorrar, si hay duplicidades, si no las hay, si las deja de haber. ¿Y por qué no se ha hecho, ministro? No lo sé. Pero ¿cómo que no lo sabe? Digamos, ¿por qué cree que no se ha hecho? Es que es una cuestión que... No, pero si no le estoy echando la culpa a él, yo solo le pido a él, porque ya que lo propone y me parece muy razonable, es por qué nadie ha tenido esa altura política de hacerlo. El tiempo, vamos a ver. Cuando este gobierno llega, que es en el año 2011, lo que se encuentra es con una tarea prioritaria, que es evitar el naufragio. Bien. Evitar el naufragio era evitar el rescate, porque con un rescate las pensiones hubiesen caído un 30%, que es exactamente lo que cayeron en Grecia, en Irlanda, en Chipre, etcétera, los países rescatados. Y cuando te dedicas a eso no tienes más tiempo para hacer gollerías. Lo que pasa es que ahora empieza la recuperación. Entonces es cuando los grupos, todos los grupos sociales, empiezan a reclamar que hay de lo suyo. Es decir, no es lo mismo cuando se muere un señor que no tiene un duro que cuando tiene euros. Un apunte. Bueno, un segundo, Chelo, que tenemos que despedir a Diego Sánchez de la Cruz, que nos habíamos comprometido con él hasta las 11:15, pasan ya 10 minutos. Diego, gracias. Otro día hablaremos de las pensiones de los diputados, otro día que esté aquí el ministro, para que nos hable o nos llegue... Si no hay pensión de los diputados. Bueno, mire, si no hay pensión... Yo no me entero. La pensión parlamentaria existe. Que no hay. Que yo tengo mi pensión como funcionario. Bueno, estoy cotizando a la Seguridad Social y no tengo pensión. Bueno, es que no hay. Vale, fenomenal. Bueno, mi mujer me está engañando y eso interesa. Cuidado, ministro, cuidado. Bueno, Diego, que muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos en otra ocasión. Por cierto, hay un dato que antes de abordar otro interesante debate que se va a tratar mañana en el Congreso, que es la prisión permanente revisable, me ha llamado mucho la atención. Hablamos de las pensiones, de la natalidad en nuestro país, y no sé si la noticia que les voy a contar creen ustedes que es un reflejo de lo que está ocurriendo en España, de la deriva de donde vamos. Fíjense en los gráficos que les vamos a mostrar, porque según hemos sabido, en Madrid, por ejemplo, para que vean ustedes, hay más perros que niños de 0 a 9 años. Hay más mascotas, más canes, dice el ministro, así como, ¿y qué pasa? Bueno, pues yo no sé si esto... No, a mí me sorprende muchísimo. Fíjense la proporción. 354.000 mascotas entre perros y gatos, la mayoría son perros, y 290.000 niños de 0 a 10 años. Es que en muchos casos y claro, y aquí por el distrito centro, fíjense, más del doble de perros que de niños de 0 a 9 años. Y claro, y luego nos quejamos de las pensiones, que por cierto, hemos hablado poco del factor de la natalidad, hasta qué punto va a ser un tema fundamental, pero es que a mí, yo no sé... Pero si caminas por el centro de Madrid con 4 niños y te miran como si fueras el lince ibérico. A mí me miran como si fuera una especie en vías de extinción. Porque ya no hay familias con 4 niños. No, claro. No, pero, el lince no, pero heroico desde luego es. Claro. No, pero es así. Pero yo quería ir un momento al tema. El gobierno tuvo la oportunidad de hacer una reforma de la administración que, si no me equivoco, la propuso Jaime Pérez Redenovares, la puso encima de la mesa y no se hizo, en una proporción muy pequeña. Y segundo, las trabas, la dificultad para crear empresas y todo, la conozco bien porque voy de ventanilla en ventanilla todos los días. ¿Y sabéis cuál es el mayor lastre que tengo para poder abrir negocios en España y poder expandir un negocio? Las autonomías, porque resulta que por cada proyecto que hago tengo que hacer 17 versiones, porque por cada normativa que tengo me tengo que estudiar 17 iguales de incendios, de no sé qué, y llega un momento en que se me quitan las ganas de abrir una nave en Lérida, una nave no sé qué, porque me tengo que estudiar las 17 normativas, pagar los 17 impuestos, o si tengo que pasar un camión de los Pirineos a Madrid, resulta que tengo que hacer 35 gestiones, no solo con la DGT, sino con cada una de las autonomías, para traerme una turbina, una mísera turbina Siemens de los Pirineos a Madrid. Las autonomías, otra vez, es un lastre para nuestra productividad. Nos quitan las ganas de crecer como empresas. Bueno, a ver, venga, brevemente, de los perros. No es de los perros, es del debate de las pensiones. Pues venga, que tenemos que hablar de la prisión permanente revisable. Y el señor Magallo decían que hay que determinar cuál es la presión fiscal que queremos en España, pero es que a mí me gustaría que contestasen por lo menos a una pregunta. ¿Esa presión fiscal tiene que ser más alta que la que hay ahora? Porque claro, yo si es eso, conmigo que no cuenten mucho, la verdad. Sinceramente, la izquierda dice, Izquierda Unida, Podemos, dice que hay margen hasta 7 puntos más de presión fiscal. Depende el PSOE lo camufla diciendo que impuestos a las clases altas... Pero depende de quién se la aplique, ¿no? No sé.
No, pero ya estamos, las rentas de trabajo es que vamos a ver. Pero es que eso es una decisión política. Y decía Jordi Sánchez, Bueno, sí, depende pero que afecta a los de lo que ciudadanos. quieras que pagues con el presupuesto. Es decir, tú dices, mire usted, aquí la educación no es gratuita, la sanidad no es gratuita, las pensiones no son gratuitas, tienes mucho menos impuestos. Si tú quieres que eso sea público, lo tienes que pagar con impuestos. Eso es una opción. Entonces, ¿cuál es la presión fiscal? La que nosotros decidamos que podemos tener. Lo que sí sabes es que hay un momento determinado en que si la presión fiscal supera un determinado límite, dejas de ser competitivo y por tanto te sales del mercado. Pero insisto, es que lo que no se puede es decir qué impuestos pago, sin decir qué es lo que recibo a cambio. Porque también podemos poner todas las carreteras de peaje, ¿por qué no? Pues mira, yo en esto, todas, las comarcales. Entonces ya no tienes gasto en carreteras. Y dice, mire usted, la educación ni concertada, ni pública, ni nada, privada. Ya no tienes gastos en educación. Bueno, a ver, Miguel, venga, Miguel, y cambiamos asunto. A ver, Miguel. Sí que quiero ser muy breve, ministro. Yo en esto, además, ya comprendo que los funcionarios, algunos funcionarios, sobre todo los que no son de carrera, que han sido metidos a dedo, van a decir, vaya el ciego este mala leche que tiene, ¿no? Pero a mí me preocupa muchísimo que gran parte del gasto, o una parte significativa del gasto que le preocupa a Benjamín, que se sufraga con subidas de impuestos, se deba a esa ingente cantidad que hace que de trabajadores públicos, no ya funcionarios, que funcionario tiene otra connotación para mí mucho más noble, porque si son de carrera sobre todo, pero gran parte de esa hipertrofia que hay en la plantilla de empleados públicos, porque nadie ha querido crear una plantilla orgánica aquí, que se sepa, que yo sepa al menos, gran parte de eso sí puede gravitar sobre la presión fiscal. Nosotros tenemos unos ratios, y ahí enlazo también con Rocío, las autonomías tienen mucho que ver en eso, pero tiene mucho que ver también que cada partido que llega al poder, donde quiera que esté, mete gente que luego cuando el partido se va, la gente se queda. Bueno. ¿O no? Sí. Pero es que eso no es verdad. España es de los países de Europa que tiene menos porcentaje de funcionarios por 1000 habitantes, hombre, es que de verdad, hablemos con propiedad. Es que no estoy de acuerdo. Es que si se Eso es un dato. Ciudadanos tiene que decir eso. Que está sosteniendo el gobierno si sacamos por los caminos de Susana transitados Díaz, de los tópicos, genial. Y otra cosa es si esos además hacen bien su función, si son adecuados, necesarios o no, pero no digamos que es que aquí hay una hipertrofia, no. Tenemos aquí el mismo ratio que Japón, por ejemplo. Perdona. El mismo ratio que Estados Unidos, tenemos el mismo ratio de funcionarios públicos. Oye, pero me estás comparando peras con manzanas, hombre, no me hagas trampa. Oye, yo te pido, yo a ti te respeto intelectualmente, te pido que me trates con respeto, porque evidentemente si tú no tienes una sanidad pública no tienes funcionarios, hombre de Dios. No, yo no estamos hablando, Jordi, del gasto político, no de los médicos, no de las enfermeras, no de la Guardia Civil, no de la Policía Nacional, no de los educadores. No, estamos hablando de las subvenciones, las agencias, los observatorios, las miles de... Bueno, oiga, mira las subvenciones, por ejemplo, al tema del género. Estamos hablando de funcionarios. ¿Cuántas asociaciones? Es un tema interesante, pero que, oye, también podemos hablar de si está redimensionado el Estado, ya sea el central, el autonómico, con los funcionarios. Sí que es verdad que hay unos mínimos que tienen que cumplir, unos servicios. Sí que es verdad, pero sí que es verdad. Y tampoco se puede evitar que hay un exceso y una sobredimensión. Televisiones públicas. Bueno, eso es otro tema, TV3, efectivamente. Bueno, prisión permanente revisable. Antes de entrar de ella, va a estar marcada, sin lugar a dudas, el debate de mañana en el Congreso de los Diputados, donde saben que el PNV ha presentado varias enmiendas para derogarla. La prisión permanente revisable. Podemos ya ha dicho, Izquierda Unida, que van a votar a favor. El Partido Socialista también, pese a la actualidad y al drama, al asesinato que conocíamos el pasado domingo del pequeño Gabriel y su asesina confesa, Fátima García Manzano, muy buenas noches, que sigue declarando ante la justicia una vez ya ha reconocido ser la autora. Buenas noches, Gonzalo. Pues si te parece, antes de empezar el debate sobre la prisión permanente derogable, vamos a ver cuáles han sido las novedades del caso hoy martes. La primera de ellas y la más importante es que Ana Julia Quezada, los investigadores han encontrado el hacha con el que Ana Julia golpeó a Gabriel. Y además se ha encontrado justo el día en el que se ha conocido su versión de los hechos. Una versión en la que señala que se lleva el niño a la finca, que el niño está jugando con un hacha, que ella le quita este hacha y en ese rifirrafe pues tiene una discusión, ella decide darle un golpe con la parte de roma del hacha y que después de la propia rabia le asfixia.
La segunda novedad que hemos conocido hoy, que escondió la ropa del pequeño en casa de la abuela. Dice que la llevó hasta allí, que la escondió y que después la tiró en un contenedor de vidrio e incluso ella se ha mostrado dispuesta a llevar a la Guardia Civil, a los investigadores, a ese contenedor para que pudieran recuperarla. Tercera novedad, se ha prorrogado su detención. Finalmente será mañana cuando pase a disposición judicial y cuando vuelva a declarar ante el juez. Y lo han hecho porque el magistrado, el instructor, quería hacer más pruebas policiales. Más causas, más novedades. Las pruebas claves del juez, ¿cuáles van a ser? Pues el atestado policial, la autopsia definitiva y el análisis de tierra y barro del cuerpo de Gabriel. Y la última novedad es que la familia de Ana Julia ya ha hablado. Ayer lo hacía la sobrina y hoy lo ha hecho la hermana y la madre, que señalaba que había tirado su apellido por tierra y que pedía perdón porque no sabía lo que le había podido pasar a su hija y que probablemente el demonio se había metido dentro de ella, Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima. Por cierto, quiero que escuchen, ya para completar lo que es la actualidad, hoy Antena 3 ha filtrado, o le han filtrado a Antena 3, o ha publicado la supuesta declaración, las palabras que habría dicho Ana Gabriel ayer a la Guardia Civil, y presten atención porque, desde luego, sobre todo el momento en el que se da cuenta de que ha asesinado al menor, cómo reacciona. Presten atención. Salí de casa con el coche y en el camino de tierra me encontré a Gabriel. Estaba solo, jugando con un palito. Le dije, hombre, si estás solo, vente conmigo. Voy a la finca. Él se subió en el coche, fuimos a la finca y yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando. En un momento dado me asomé y le vi jugando con un hacha. Y entonces le dije, ¿pero qué haces jugando con un hacha? Él me insultó, yo le intenté quitar el hacha y él me dijo, tú no eres mi madre, no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca. Fue dentro de la vivienda. Cuando estaba muerto, me di cuenta de que tenía un problema importante. Saqué el paquete de tabaco y me fumé un cigarro. Y estuve pensando, no quería hacerle daño a Ángel, así que lo mejor fue enterrarlo. Cogí una pala y lo enterré. Así, él no sabría nunca lo que habría pasado. Me llevé la ropa al terminar a casa de la abuela y la escondí en casa de la abuela. Si coloqué la camiseta en los juncos fue para despistar. Bueno, días más tarde la cogí, lo que quedaba de la ropa de Gabriel, y la tiré dentro de un contenedor de vidrio enfrente de un hotel. Al final, vine a buscar el cadáver porque me dijeron que les entregase la llave y me puse muy nerviosa. Ana Julia, disculpen, había dicho Ana Gabriel y... Normal, has hecho una asociación de pues el niño y de Ana. La casualidad hace que haya una prófuga en Suiza. Visto así, no debería disculparme, pero no así, bueno, por equívocos. Bueno, en cualquier caso, Ana Julia, efectivamente, Fátima, ¿cómo se juzgaría a Ana Julia con la prisión permanente revisable y cómo se le juzgaría en caso de que mañana finalmente se derogue? Adelante. Bueno, pues Ana Julia mañana va a pasar a disposición judicial, pero la pregunta que ahora se hace todo el mundo es ¿cuál será su condena? ¿Cuánto tiempo va a permanecer en prisión? Interrogantes cuya respuesta depende en primer lugar de si se deroga o no la prisión permanente revisable. Esta pena es la máxima aplicable en España, aunque solo se ha hecho efectiva una vez, con el caso del parricida de Moraña, quien, recordemos, asesinó a sus hijas con una sierra eléctrica tras haberlas drogado. Y es que precisamente la alevosía es la que convierte el homicidio en asesinato. ¿Hubo alevosía en el caso de Gabriel Cruz? Eso tendrán que decirlo los jueces. Lo que sí está claro es que el asesinato del pequeño Gabriel está dentro de los que pueden ser penados con permanente revisable, tal y como aparece en el Código Penal. ¿Y por qué? Pues porque es un asesinato a un menor de 16 años y porque se produjo una obstrucción a la hora de recuperar el cadáver. ¿Cuánto tiempo estará entonces en prisión si se le aplica la permanente revisable? Ana Julia entraría en prisión indefinidamente, pero a los 25 o 35 años se revisaría su pena cada 2 años. La segunda opción, ¿qué pasa si el Congreso de los Diputados deroga esta pena? Pues que Ana Julia se verá beneficiada, ya que la condena pasaría a ser probablemente de 25 años como máximo, tal y como marca el Código Penal para los asesinatos antes de la última reforma. Gonzalo. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Fátima. Es decir, que mañana hay muchísimo en juego y me gustaría iniciar el debate de qué creen que puede ocurrir mañana y, sobre todo, la importancia, ¿no?, que opinan los tertulianos esta noche sobre la prisión permanente revisable, la idoneidad de que continúe así nuestro Código Penal o que se vuelva al anterior.
Bueno, a mí, primero que mañana en realidad el debate no decide si se droga o no la prisión permanente revisable. Mañana son las enmiendas a la totalidad, ¿no?, que ha presentado el PP, el PP y Ciudadanos. En caso de prosperar, lógicamente el intento de derogación decae. Pero supuestamente no va a ser ese el caso, con lo cual seguirá el trámite parlamentario de la ley de la derogación, ¿no?, que propone el PNV. Veremos a ver en qué acaba eso, pero todavía pasarán meses, ¿no?, hasta que eso sea efectivo. Pero por dejarlo claro, Benjamín, como el Congreso mañana vote no a las enmiendas del PP y de Ciudadanos, va a seguir adelante la intención del PNV de derogar. Veremos a ver, ¿sabes? Pero sí, efectivamente sigue adelante, eso es lo preocupante, ¿no? Luego, claro, aquí hay una circunstancia que me llama muchísimo la atención. Primero, ¿no?, el Tribunal Constitucional lleva 3 años para resolver esta cuestión. Oiga, yo creo que es una cuestión de suficiente importancia como para que la resuelva. Y la ley del aborto, Benjamín, que lleva desde el año 10. Aunque supongo que esa no es la razón por la que algunos intentan derogarla. Es decir, la constitucionalidad o no de la ley, aunque algunos se amparen en eso. Yo creo que el Partido Socialista lo tiene decidido independientemente de lo que dijera el Tribunal Constitucional. Aunque el Tribunal Constitucional le diera el aval, porque yo creo que esto es muy importante además. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, pero indirectamente sí se ha pronunciado ya sobre la prisión permanente revisable. Se ha pronunciado en al menos, que yo sepa, en al menos 2 sentencias de extradición a países donde se iba a aplicar esa pena a los criminales, ¿no? Y en ambos casos lo ha avalado, precisamente argumentando que el hecho de que la pena sea revisable la convierte en algo, digamos, aceptable, ¿no? Pues, que es por otra parte lo que defiende también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que defienden todas las convenciones internacionales, es el hecho de que sea revisable, que no se engañe a la gente. Y por último, no se está legislando en caliente. Oiga, no se está legislando en caliente, como le he escuchado decir esta mañana a Pedro Sánchez. No se está, si lleva 3 años legislado, está congelada la ley, está absolutamente fría. De hecho, en 3 años solo se ha condenado a una persona por esto. Hay diversos casos que están esperando juicio que podrían también acabar en prisión permanente revisable. Pero bueno, ha habido un caso en 3 años, no se está legislando en caliente, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en Níjar, ni con lo que ha sucedido siquiera con Kerr, ¿no? O sea, que nos están, yo creo, manipulando bastante a la hora de informarnos o a la hora de tratar de conducir nuestra opinión, ¿no? Más opinión. Por cierto, me gustaría escuchar a Pablo Iglesias, que ayer al hilo de lo que decía Benjamín, decía en una entrevista que la prisión permanente revisable no había conseguido salvar al pequeño Gabriel. Fíjense, escuchen. ¿Ha de derogar la prisión permanente revisable? Bueno, la prisión permanente revisable no ha servido para salvarle la vida a Gabriel, ni para salvarle la vida a nadie. La mayor parte de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados pensamos que nuestro Código Penal tiene que estar adaptado a la Constitución. Es triste que el Partido Popular aproveche un asesinato terrible, aproveche que el país está con el corazón roto para decir las cosas que está diciendo. Desgraciadamente, la prisión permanente revisable que ya está en vigor. Es que quiero recordar que está en vigor porque hay mucha gente que piensa que se trata de ponerlo en el Código Penal. Está en vigor. Pues no ha salvado la vida de este niño, ¿no? Ni de las otras personas, ¿no? Ni de Diana Kerr y de otras personas. Bueno, bien, Miguel. Eso es pura demagogia. Evidentemente, el establecimiento de penas del tipo que sea, quiero decir, de la duración que sea, no impide que haya gente que vulnere el Código Penal, pero ni en ese grado ni en ningún otro. Es decir, es un argumento falaz propio de una persona que está acostumbrada a ser un comunicador de pacotilla, como es Pablo Iglesias. No quiero extenderme más sobre eso. A mí tampoco me gusta mucho, yo no soy partidario por oficio, el oficio que modestamente desempeño. No soy partidario de que desde los medios de comunicación adelantemos penas. Aquí lo que se ha hecho es un apunte de posibilidades. No, claro, evidentemente eso tiene que decir un juez. Sí, lo digo porque ya hay gente, yo he visto noticias en medios de comunicación que están diciendo que esta señora será rea, en su caso, reo, como se diga eso, de una prisión permanente revisable. Es verdad que existen países en nuestro entorno que tienen contemplado ese tipo. Igualmente es verdad que nuestro Código Penal ha desaparecido desde 1928 y se ha reimplantado ahora. Lo que también es cierto es que, si bien dicen algunos, y catedráticos muy reputados, que eso puede rebajar nuestra calidad democrática, lo que no ha sido capaz la doctrina penal
de ponerse de acuerdo es en qué instrumento es el que podemos utilizar para que, ya que nuestras prisiones no son dispositivos que permitan una reinserción real y efectiva, sobre todo de determinado tipo de criminales, ¿cuál es la garantía que alternativamente esos bienpensantes de la doctrina penal le ofrecen al nobilísimo pueblo español para no encontrarse de vez en cuando con que se escarcela a uno de estos criminales multireincidentes y nos volvemos a encontrar con la comisión de delitos horribles? Yo reconozco que a falta de esa alternativa ofrecida por la doctrina penal, pues sinceramente no estoy lo suficientemente motivado para estar en contra de la implantación en nuestro Código Penal de esa pena. Si alguien me ofrece una alternativa mejor, que lo diga, pero simplemente derogarla por derogarla, pues no. Y sobre todo el Partido Socialista, que presentó el recurso de inconstitucionalidad, caray, que se espera un poquito, que claro, urja es que no a los tiene ningún magistrados. sentido. Lo del PSOE que no se espera el tal constitucional. No, que urja a los magistrados, que ponga el grito en el cielo, porque los magistrados no resuelven. Y sobre todo, y también, Jordi, yo creo que el penduleo, si vale el palabra, no va con mala leche, de Ciudadanos, pues supongo que se debe a que incluso en vuestro seno no habréis tenido un debate muy sostenido sobre la cuestión, pero yo me alegro que Ciudadanos recale más en la posición de decir, oye, si no hay una alternativa mejor... Enseguida contesta Jordi Cañas, pero antes pedía la palabra el ministro Margallo. Hay dos afirmaciones que han hecho los dos portavoces que han hablado que son rigurosamente falsas. Primero, no se está legislando en caliente. Esto fue una promesa que Rajoy, cuando estábamos en la oposición, hizo con ocasión del asesinato de Marta del Castillo. Segundo, estaba en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones en 2011. Y tercero, ha sido aprobado y defendido por dos ministros de Justicia, Ruiz Gallardón y Catalá. Segundo, el que sea constitucional o no, lo veremos. Será el Tribunal Constitucional el que tenga que decirlo y la elemental prudencia aconsejaría esperar. Pero todos los precedentes en nuestro entorno, porque el artículo 25, me parece que es de la Constitución, es similar a otros artículos de otras constituciones. Y allí nadie se le ha ocurrido, ni en Francia, ni en Italia, ni en el Reino Unido, ni en Alemania, que son los países donde esto existe, decir que es inconstitucional. Y desde luego su coherencia con el máximo organismo de defensa de los derechos humanos, que es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En noviembre del 2017 hubo una sentencia en que declaró constitucional la legislación francesa, que establece una prisión revisable para determinados casos. Uno era para los asesinatos de menores de 16 años, tema muy similar, y otro que curiosamente se implantó cuando ETA cometió su último crimen, que fue matar 2 gendarmes en Francia, para el asesinato de autoridades públicas, etcétera. Y insisto, el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho que eso es así. Desde el punto de vista del sentido común, a mí me parece que es constitucional, por eso yo lo aprobé y lo defendí siendo ministro del gobierno que lo hizo. La pena es verdad que debe dirigirse, y esto Miguel sabe mucho más que yo, a la reinserción del delincuente, pero debe hacer otras dos cosas. Hacerle pagar por lo que ha hecho. Castigo. Castigo. Y la segunda es evitar que vuelva a cometer un tema similar. Entonces, él y otros. No, pero en el caso del señor que está condenado a prisión revisable, tiene que pasar un examen para decir, este señor cuando salga no va a volver a hacer lo mismo que hizo, porque eso no nos lo perdonaría nadie. Entonces, me parece que desde el punto de vista constitucional es impecable, y desde el punto de vista de la tranquilidad ciudadana, el que la gente entrase aquí sí que con puertas giratorias y hiciese barbaridades de este tipo no lo entendería nadie, ¿no? A ver, Rocío y Jordi. Bueno, yo creo que, como bien decía el ministro, la pena de cárcel tiene dos funciones, una preventiva y otra punitiva. Y estos señores están hablando solo de la preventiva y se están olvidando de la punitiva, ¿no? Y lo ideal sería que existiese ese mundo del que hablaba Concepción Arenal, ¿no? En que condenamos el delito y compadecemos al delincuente, pero resulta que efectivamente no conseguimos reinsertar. Y las madres, por ejemplo, no queremos ver a pederastas reincidentes por la calle, ¿eh? Y las mujeres no queremos ver a violadores que han violado 70 veces en las calles, y los estamos viendo. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a hablar de una cadena perpetua, ¿eh?
ni revisable ni gaitas. Quiero decir, vamos a hablar con claridad. O sea, yo soy partidaria de la cadena perpetua para algunos delitos gravísimos, y que son y de algunos delincuentes que son un peligro para la sociedad. El de Ana Julia, por ejemplo, también, el supuesto asesinato. Yo creo que sí, efectivamente. No, por saber qué tipo de delitos tiene dices. que tener y no hay que tener miedo de decirle ni poner la coletilla de revisable ni cambiar de opinión como ciudadanos, etcétera, etcétera. No podemos estar ahí. Realmente yo creo que en este tema hay que ser valientes, hay que ser claros y hay que proteger a la sociedad frente a unos delincuentes peligrosísimos y en esto no hay que tener miedo y además no podemos ampararnos en que hay que esperar al Constitucional, como decían un político el otro día que escuchaba, porque yo he visto a todos nuestros políticos y a todos estos partidos que no han tenido ningún reparo a no esperar al Constitucional con una ley como es, por ejemplo, la del aborto, que estamos cuestionando la vida de un niño. La vida de un niño, de un ser humano. Estamos cuestionando la vida de un ser humano, si es un ser humano, eso que estaban cuestionando nuestros políticos y no han tenido ningún reparo en legislar. ¿Y qué pasa si el Constitucional luego dice, con nuestros 100.000 niños de todos los años que hay en España, que les condenamos a no nacer? Claro, a no nacer. 7 años y 9 meses. Que condenamos 7 años y 9 meses. a no nacer todos los años. 100.000 niños, y después nos vienen a hablar de natalidad. Es que Y ahí no tuvimos ningún reparo a hablar tampoco tuvimos ningún reparo a firmar el pacto por la violencia de género cuando unos días antes había habido una mujer asesinada. Entonces, que no me digan que eso es legislar en caliente y que no me digan que hay que esperar al Constitucional, porque no tuvieron ningún reparo en esperar a lo más importante y a la ley más importante que teníamos que haber esperado, que es el tema de la dignidad humana y la defensa de la vida. Hay ningún reparo. Jordi. Bueno, yo a título personal, en primer lugar, decir que estoy plenamente a favor de la prisión permanente revisable, porque creo que es el punto de intersección entre el papel que la Constitución otorga a nuestro sistema penitenciario, que es la reinserción, y del pago a la sociedad por el delito causado. Y además puede evitar la reincidencia. Quiero decir que ese es el punto de intersección y por el cual creo que además el Constitucional va a dictaminar a favor de la ley. Por lo tanto, yo la cadena perpetua creo que, más allá de entrar en valoraciones, creo que simplemente es inconstitucional. Por lo cual, si alguien plantea algún día la cadena perpetua, lo que tiene que hacer primero es un cambio constitucional. En el fondo, ¿qué quiere una sociedad? ¿Qué queremos como ciudadanos? Intentar evitar que aquellas personas que han cometido delitos de una extrema crueldad o dureza o gravedad puedan reincidir y paguen su pena. Y la ley, en principio, fue un avance, aunque yo creo que fue insuficiente. Muchas veces a Ciudadanos se le ha achacado una abstención que tuvo en el Congreso y se ha leído al revés. En su momento Ciudadanos se abstuvo porque lo que buscaba era endurecerla, porque a los 15 años la actual ley permite una revisión y Ciudadanos planteaba modificar la ley para llevarla a los 20 años. Es decir, nosotros queremos endurecer las condiciones, endurecer la actual prisión permanente revisable. Y después, no solo esa, queremos endurecer las condenas de los delitos más graves. Un segundo, Jordi, porque estás diciendo esto, un momento, Benjamín, que Benjamín iba haciendo así con el dedo, pero me gustaría que escucháramos a un catedrático de Derecho Penal que estuvo anoche aquí en el Gat al Agua, se llama Miguel Bajo, y decía lo siguiente sobre lo que está comentando Jordi, sobre la actual prisión permanente revisable, como diciendo, tampoco es tan temible porque a los 8 años ya tienes una revisión e incluso a los 15 puedes ya tener algún permiso penitenciario. Atención, escuche. No, ya, pero Benjamín te iba diciendo que no. Muy amigo mío. Pero sobre... Vamos a escucharlo, venga. De que la regulación de la prisión permanente revisable es relativamente blanda en nuestro derecho. Porque, por ejemplo, a los 8 años, un condenado por prisión permanente revisable ya puede tener un permiso de salida, a los 8 años. Por haber asesinado, por ejemplo. Sí, pero en el supuesto a los 8 años. Y a los 12 puede tener ya tercer grado. A los 15 años ya puede tener tercer grado. Y a los 25 se puede revisar ya su puesta en libertad. Es lo que 8 penas, permisos penitenciarios, a los 15 tercer grado y a los 25 se puede revisar su puesta en libertad. Los ciudadanos querían endurecer para llevar la revisión de los 15 a los 20 años y además restringir el acceso al tercer grado de los delitos más graves, para que no se pueda obtener.
¿Por qué? Porque se busque la hazaña. No, no, no. Porque lo que se busca justamente es evitar algunos casos como ha comentado Rocío. Es decir, un violador que tiene 200 violaciones en sus espaldas, lo que no puede es continuar siendo una amenaza para las mujeres en nuestro país. Una persona que corta a sus hijos con una motosierra, desde luego no puede salir a la calle sin que haya antes una evaluación que determine, después de cumplir con la pena que le corresponde, y después finalmente. Mira, en nuestro país tenemos una cosa que es el cumplimiento íntegro de condenas, ¿no? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es llevar a esa categoría algunos delitos. Y ahí se acabó el debate. Pero cuando uno le ponen 30 años, 40 años... Que ya que tenemos aquí a Jordi, porque Jordi ha sido inequívoco a título personal, pero a título de formación, Jordi, me gustaría entender por qué en 2006 con Pedro Sánchez, en el pacto de investidura, en esas 200 y pico medidas, el número, no me acuerdo cuál, ahora nuestra editora nos lo pondrá en pantalla, salía exactamente el compromiso del PSOE y de Ciudadanos de derogar la prisión permanente. Eso tiene otra explicación. Cuando uno tiene que llegar a un acuerdo de gobierno con otro partido, tiene que imponer y ceder. Eso es una cuestión muy básica, es decir, no es suma cero. No. Si después podemos estar de acuerdo o no. Yo no. No, si no es eso, es que no es esa la posición que ha defendido Ciudadanos en el Congreso, que es donde quiero ir yo. ¿Cómo no? Más allá, no, y déjame que te lo explique, porque es que me parece fundamental. Que no lo sé. Más allá del pacto que hicisteis con el PSOE, sé que ha habido un debate ya en el Congreso en el que se admitió a trámite la proposición del PNV. Ahí, una diputada vuestra, que además forma parte de la mesa del Congreso, que se llama Patricia Reyes, salió al estrado y dijo que estaban en contra Ciudadanos de la prisión permanente revisable porque era una cadena perpetua encubierta. Correcto. Eso es textual de Patricia Reyes, que defendió la posición de Ciudadanos en el Congreso. Por lo tanto, me parece fenomenal que hayáis rectificado, me parece, pero no es verdad. Esto que nos estás vendiendo, que es que hubiera que ceder, no. La posición de Ciudadanos hace, ¿cuántos? 6 meses, 5 meses, no lo sé exactamente, en el debate que hubo en el Congreso fue la que te estoy diciendo, textual y literal. La pena es que no hubiera sido la de Jordi, que no hubiera sido la de Jordi Cañas. Contesta Jordi después de la última pausa de publicidad. Regresamos, última ronda. Y, por cierto, quiero que escuchen a Javier Urra, para que vean ustedes, tengan más elementos, porque ha dicho que personas como Ana Julia, los legisladores tienen que meterse en la cabeza que no van a cambiar jamás. Y de ahí es la importancia pues de la pena. De eso sabe, Javier Hasta de ahora. eso sabe. Escúchenlo, Por cierto, antes de escuchar a Javier Urra, ministro, las declaraciones de Aitor Esteban y de Pablo Iglesias, claro, podemos hacer otros símiles, ¿no? Con esto que ha dicho de que la prisión permanente revisable no ha evitado el asesinato del pequeño Gabriel. Mire, como el Código Penal no ha evitado los hurtos, derogamos el Código Penal. Claro, o como el Código de Circulación eso no ha evitado los accidentes de tráfico el fin de semana, derogamos el Código de Circulación. Me parece... Ni la actitud que tuvo el PNV durante años en el combate contra ETA evitó los asesinatos. Pero si el PNV está defendiendo esto lisa y llanamente porque un determinado electorado, digamos las cosas como son, un determinado electorado del País Vasco es absolutamente, radicalmente contrario a todo lo que suene a Código Penal. Vale, español. Miguel, el PNV está claro, pero Podemos y el PSOE, ¿por qué? El PSOE, sobre todo. El PSOE porque le tiene que llevar la contraria al gobierno y erosionarlo como sea. Perdona, como el PSOE mañana vote para que se sigan los procesos de la derogación de esta ley, electoralmente va a ser un revés. Casi 3 millones de firmas en change.org, Miguel, llevan los padres de Marta del Castillo, de Diana Kerr, de Mariluz Cortés. 3 millones de firmas, Miguel, de ciudadanos españoles que piden que siga hagamos un día un debate sobre qué tipo de PSOE, a pesar de que las primarias, la hiperdemocracia y todo eso, qué tipo de PSOE es el que está haciendo Pedro Sánchez. ¿Con qué PSOE se va a encontrar el señor Sánchez cuando los ciudadanos en este país voten? El pueblo también se equivoca, ¿eh? El pueblo también se equivoca. Lo prometido es deuda. Javier Urra, que fue el primer defensor del menor, que es psicólogo forense, escuchen lo que ha dicho sobre la prisión permanente revisable y sobre este tipo de asesinos, de criminales a los que contempla aplicársele este Código Penal. Los psiquiatras, los psicólogos forenses no sabemos cómo atajar ese problema. Y si yo ahora tuviera un cáncer pancreático, los médicos dirían no podemos hacer nada. Y yo le digo a la ciudadanía, nosotros no podemos hacer nada con ciertos psicópatas. Y por lo tanto lo que tenemos que tener es privados de libertad. No se asusten del castigo, asústense del crimen. Los psicólogos y psiquiatras forenses no podemos hacer nada con esta gente. O sea,
el tema de la reinserción, el tema de la reeducación, no hay nada. No, o sea, yo es que es categórico. Si mañana sus señorías escuchan esto, es que no hay debate, ministro, no hay debate. Pero si es que para eso está la revisión. Si se llega a la conclusión de que ese señor no tiene arreglo, que en cuanto salga volver a hacerlo, es evidente que no puede salir. Si se deduce que sí se ha arreglado, que tal, entonces sí puede salir. Si es que esto es muy elemental. Este cajón de madera de tabla, efectivamente. Bueno, usted sabe que no se ha reeducado, que va a hacer lo mismo y lo va a soltar. Esa es la pregunta. Totalmente. Ministro, que Miguel Durán, que le regala estas pajaritas que ha ido haciendo con muchos meros me hace mucha ilusión. para que vea usted. He hecho 12. Pues bueno, mira, como los apóstoles, quitaré una para quitar el traidor. Lo más importante, su voz, sus opiniones. Fátima García Manzano, venga, última ronda de qué es lo que ha dicho nuestra audiencia y también vamos a escuchar algunos de los audios que nos han enviado a través de WhatsApp. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, muchísima indignación con respecto al tema de las pensiones y a la labor del Gobierno y al discurso de Mariano Rajoy y del resto de los líderes de la oposición de hoy. Vamos a leer, si te parece, algunos mensajes y después ya pasamos con los audios. El primero de ellos: ¿por qué no suprimen las comunidades autónomas? Sobraría dinero para pensiones y para todo. Los políticos nos engañaron con las autonomías. Señor Rajoy, suba usted la paga a la Guardia Civil y a la policía y a los pensionistas también. No me creo nada de Rajoy. Ha mentido tanto, ¿por qué creerle ahora? Y otros de los comentarios con respecto ya también a pensiones y a la prisión permanente revisable son los siguientes. Si los políticos trabajan para el pueblo, que dejen al pueblo que decidan. ¿Por qué no se ha pronunciado ya el Constitucional sobre la prisión permanente revisable o la ley del aborto? Para la izquierda la culpa la tiene siempre la sociedad. Es una lectura obsoleta e infantil y de ahí viene todo. Y el último de ellos: el criminal que de verdad se arrepiente exige que se le aplique la cadena perpetua. Y vamos a pasar con los audios sobre todo referidos al tema de las pensiones. El primero de ellos señala que el pleno de hoy ha sido de la siguiente forma. Es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno con las pensiones. A ver si hacéis algo, hombre. Y otro de ellos señala pues que a lo mejor el problema está en los políticos. ¿Por qué no se habla de los sueldazos que cobran los políticos, que la mayoría de ellos no dan un palo al agua, solamente van allí a aplaudir, a dormir, a leer el periódico? De eso no habla nadie. No me lo explico. Que se rebajen en un 20% y todavía les queda un sueldo mucho superior a las pensiones. Y permitidme la expresión, pero atentos al zasca que le hace la siguiente espectadora también a la clase política. ¿Por qué dicen que el sistema de pensiones en España no se sustenta cuando lo que no se sustenta de ninguna manera es un Estado con 17 autonomías? Otra espectadora nos dice que no entiende nada de lo que está pasando, que no entiende cuáles son las propuestas de los políticos. Pues entonces, si no hay dinero para nosotros lo suficiente, que tenemos que paralizar, no beber agua, no ducharnos, no gastar luz, no tener calefacción, no seguimos con los mismos gastos, no pagar nuestros impuestos, también igual. Y la última de ellas, una espectadora que nos escribe todas las noches y que ha querido mostrarnos su situación. Soy viuda. Mi marido cotizó durante 50 años. Se jubiló con 65. Cobro la mitad de lo que mi marido tenía que cobrar. Creo que merezco una subida. Pues estos han sido los mensajes, Gonzalo. Muchas gracias, Fátima, y muy buenas noches. Y a todos ustedes también por haber participado a lo largo de toda la noche en el programa y por estas notas de voz. No hay tiempo para más, así que nos despedimos. Benjamín López, ha sido un auténtico placer. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Igualmente. Entiendo que te enorgulleces y nos felicitas por la victoria de un equipo español, un nuevo equipo en cuartos, ¿no? El Barça en este caso. Te felicito, 3-0 al Chelsea. Te felicito a ti, que eres mi amigo. Punto. No, ya está. No te congratulas de que un equipo español... Y a otros amigos culés que tengo. Ya está, ¿no? No, simplemente yo os deseo bastante menos males de los que vosotros nos deseáis a los merengues. Sí, anda. Lo dejo ahí, lo dejo Muy ahí. bien. Rocío, que gracias, buenas noches. Gracias, y yo sí felicito a cualquier equipo español que juega fuera de España. Gracias, Rocío. Jordi Cañas, gracias, muy buenas noches. Muchas buen viaje gracias, de vuelta. Gonzalo, gracias. Miguel, por cierto, antes de despedirte, semana que viene, conferencia en el Club de Amigos.
Sí. ¿Qué día? Cuéntanos, pues hora. yo creo que es el martes que viene, sobre las 5 y poco Ahí de la vamos a tarde. buscar. Situación actual sobre el sistema de pensiones español. A las 6, no, 5 no, 6 y media de la tarde. A las 6 y media de la Pero tarde. tú puedes ir a la hora que no, quieras, yo voy Miguel. a ir un poco antes, porque así bien. hablaré un poco con Ana, con Paula y demás, y hablaré de las pensiones, pero más ya se ha hablado mucho, también hablaré del sistema de sostenibilidad y demás, pero más desde el punto de vista jurídico, cómo se accede a las pensiones, qué requisitos hay que cumplir, en fin. Muy bien, pues el martes que viene a las 6 y media, gracias Miguel. Ministro, muchísimas gracias por haber estado aquí. El sábado en Colón a las 12, Sociedad Civil Catalana. Sábado en Colón a las 12. Y el domingo en Barcelona. ¿A qué hora? El domingo en Barcelona. A las 12 en la estación de Francia. Muy bien. Yo voy a estar en las dos. Gracias a los 5 y a todos ustedes, gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós. Ahora.